Querido pueblo soberano, nos encontramos en una quincena más en este espacio oscuro, oculto, nauseabundo de la internet que hemos denominado Que Paguen. En este programa especial, ustedes como bien saben, tenemos nuestra repaso por la contingencia nacional e internacional y además tenemos también quincenalmente nuestros especiales sobre temas de contingencia, sobre temas que nos atañen y sobre temas de los que no se están conversando en los medios seculares. En esta ocasión, como la mayoría de las veces me acompaña desde mi Coquimbo querido, el hombre que desafía a los dioses, el hombre que mordió la fruta del diablo, el que será el rey de los piratas, Joran Sepúlveda, amigo, ¿cómo estás? Oye, agradecido, muy bien, sobre todo con su presentación, amigos, que ya lo hemos dicho, me dan vida, de verdad. Todo lo que va mal en mi semana se arregla el momento que usted me presenta. Yo muy contento nuevamente de estar aquí hablando de contingencia, hablando de cosas que me interesan, que me importan, y sobre todo en el programa de hoy día, que como profesional de las comunicaciones me siento bastante comprometido con lo que va a suceder y también aprender y escuchar de lo que viene. Así es, amigo, el tópico de hoy te toca bastante por tu profesión, ¿no? Y bueno, para ello, para hablar sobre lo que está pasando en el periodismo en Chile, lo que está ocurriendo en este convulso escenario nacional en el cual el traspaso de la información y las comunicaciones mediáticas se han vuelto un factor de cambio en algunos elementos, en algunas áreas de nuestro país, nos hemos traído a una invitada maravillosa, gigantesca, Josefa Barraza, autora del libro de los intramarchas, cómo el poder se infiltró en el estallido social, publicado por Ediciones LOM, el cual ya agotó su primera edición y que ahora pronto se va a estrenar con una segunda edición. Josefa, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Oye, la tremenda presentación. Escuchamos cortada, Josefa. Se nota que fue un trabajo. Ya, espérense, déjenme ver si me puedo meter por el computador. Dale, no hay problema. Es que he tenido problemas con mi computador todo el día. Yo huelo ahí intervención. Intervencionismo es real. Oye, ¿viste, Josefa? Yo di el espacio porque sabía que mi amigo era el que tenía que presentar, el gran presentador. Yo creo que uno de los mejores presentadores de Chile, solamente que no lo saben. Él tampoco, pero uno de los mejores presentadores de Chile. Me inspira a Sergio Lago en esa presentación que le hizo a Daddy Yankee. Como el de Daddy Yankee en el año 2006. Sí. Exacto. Aquella presentación. Al nivel. Creo que ahora sí me pude ver. Espérense. Ahora está muy fluida. Dale, José, inténtalo nomás. La tecnología. Vamos a esperar que aparezca nuevamente Josefa. Oye, amigo, para entrar un poco en lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar sobre el periodismo en Chile, cómo hacer periodismo independiente y cómo debería estar el periodismo a la altura de las situaciones, sobre todo en lo que estamos hoy en día, que a puertas de la salida de la nueva constitución, ¿verdad? Y lo que ya hemos comentado tantas veces en este programa, para la gente que nos escucha habitualmente, y que incluso mandamos a los paredones, que hemos mandado al paredón a las fake news, hemos mandado al paredón a cuánto medio de comunicación establecido, digamos, mayor. Así que es importante esta arista también. El quinto poder, Leo. Ahora sí. Muy bien, bienvenida, te presento de nuevo. Ya. Encantado te pasó. presento de nuevo, sí. Bueno, para hablar de lo que estaba introduciendo mi compañero Jonas, nos hemos traído a tremenda invitada, ¿cierto? La periodista Josefa Barraza, autora de Los Intramarchas, cómo el poder se infiltró en el estallido social, un tremendo libro que habla sobre, como bien dice su título, cómo Carabineros finalmente se involucró, se infiltró en las marchas del estallido social. Y bueno, este libro es editado por LOM, ¿cierto? Ya arrasó con su primera edición y se viene una segunda edición, ¿no? No, si la segunda edición ya se lanzó hace 2 semanas. Mira tú que estoy desactualizado. Te estoy golpeando Golpe noticioso. Maravilloso. Se lanzó hace 2 semanas ya la segunda edición, la cual igual soy sumamente honesta en eso. Incluso me han dicho que es como modestia, pero no, de verdad que estoy muy sorprendida de esta segunda edición porque
Primero un proyecto independiente desde la editorial hasta la periodista, quien escribe, que soy yo. Además que algunos de los artículos que están en este libro fueron desarrollados en medios independientes, entonces, pero obviamente a través de mi persona. Pero es un proyecto netamente independiente donde se le mire, lo cual la difusión, la invisibilización por parte de la prensa tradicional ha sido la tónica en el transcurso desde que lancé el libro hasta ahora. O sea, por eso digo que la segunda edición me tomó por sorpresa, ya que finalmente que se haya agotado la primera edición significa que es la gente la que hace la publicidad, la difusión del libro, el boca a boca. Oye, sé que este libro, porque incluso ni siquiera en las vitrinas está expuesto lo Intramarcha. He pasado por hartas librerías, así como me he hecho pasar por compradora y he dicho, ¡uy, tiene lo Intramarcha! Ay, sí, y lo tienen como escondido. Y yo así, pero ¿cómo? Sí, en el sector ni siquiera los libros de LOM está lo Intramarcha, o sea, me lo pasan como por otro lado. Y yo quedo así como, ya, de verdad, sí. No sé, yo incluso he llegado a pensar que ya es un libro de bolsillo y todo, pero no es como para esa especie de invisibilización. No, por supuesto que no. Igual eso habla un poco de algo que nosotros sabemos como un secreto a voces, que es muy sabido, que es como marcan la pauta los medios, y finalmente como desde el empresariado, que tienen su ramificación en todos lados, pueden llegar a interceder de esta manera, de vetar o de, no voy a decir censurar, pero muy cercano a ellos, libros, por ejemplo, independientes, como es tu caso, y también he conocido de otros que también han sucedido cosas similares. Sí, pero también lo que me he dado cuenta es que cuando se pertenece como a grandes editoriales, como Editorial Planeta, me he dado cuenta que la difusión es distinta, o sea, la publicidad es constante, en distintas plataformas, también a través de la prensa tradicional, de los medios, de los medios de comunicación, donde sí hay una presencia de los libros que expone, que publica Planeta. Pero ¿qué ocurre con los libros independientes? Como ha sido el caso de mi libro, que incluso se lanzó el 12 de abril, lo Intramarcha, y en menos de 2 meses se agotó la primera edición. Y por eso, por lo menos digo que me toma por sorpresa, porque es un libro que ha luchado contra la corriente desde siempre, desde que empecé a hacer esta investigación, que fue hace 2 años atrás. Comencé a lidiar con obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, y obviamente con las consecuencias de investigar al poder, especialmente a Carabineros, que no es una tarea sencilla, y menos como periodista independiente, donde no hay ningún medio que se haga responsable, o sea, como que diga, pucha, Josefa, te está pasando esto, nosotros damos cara. No, porque como colaboradora ellos no tienen ninguna responsabilidad hacia mí, o sea. Claro, no hay nadie que te ponga la fianza. Exacto, porque desde mis 4 años de carrera, 5 años ya, nunca he tenido el apoyo, así me refiero que nunca he sido contratada por un medio, siempre he sido freelance. Y por eso también he estado muy expuesta a distintas situaciones, porque mi pega no es fácil. Partamos de que soy periodista de investigación, ya eso te marca un precedente, pero ya investigar a Carabineros, investigar al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la milicia, eso hace que me sienta más expuesta y más vulnerable a ciertas situaciones. Oye, Josefa, entendiendo que el proceso de investigación de tu libro, la publicación, la repercusión que ha tenido tu obra, y por lo que nos estás contando de ello, puede ser tomado también como un fractal más o menos de lo que pasa con el periodismo independiente en nuestro país. ¿Cómo percibes tú como profesional publicada, como profesional ya que ha realizado trabajos contundentes, ¿no?, de periodismo, como el reportaje que hicieron sobre el rol de Carabineros en la quema de las estaciones de metro, que también fue silenciado, digámoslo, también ha tenido, a pesar de su importancia, tenía un tránsito bastante invisible por los grandes medios. Fue muy invisibilizado, o sea, incluso hasta el reportaje de Leprosti,
fue mencionado en Contigo a la Mañana. Ujú. El Lopresti, o sea, ahí ya tengo una confusión, creo que el Lopresti, el de la Diporcar. Pero ¿qué Luigi. ocurre? Que, imagínate el nombre. Y incluso hasta los matinales mencionaron el tema en Contigo de la Mañana. Me acuerdo que incluso ni siquiera llevaron a periodistas, llevaron al director de otro medio a hablar del tema. Lo que ocurre es que ahí por lo menos sí hubo un interés de hablar del caso. Pero ¿qué ocurre? Que con lo del incendio del metro, ningún otro canal de televisión, por así decirlo, ningún matinal, ni Contigo a la Mañana, que es supuestamente el que está mostrando, o que trata un poco de visibilizar la prensa independiente, nada. O sea, nosotros el día miércoles, si no me equivoco, estuvimos desde las 10:30 de la noche, porque fue Mentiras Verdaderas, donde revelamos el reportaje. Que este reportaje tuvo dos partes, que la primera parte fue un reportaje escrito, que sobre la irregularidad de los RRH que opera en el metro y que estuvo durante el 18 de octubre del 2019, y donde también se revela que había un OS9, un intramarcha a cargo de las cámaras de seguridad esa noche, de las cámaras de seguridad del metro. Entonces, esta es la primera parte, y la segunda parte fue la revelación de estas imágenes de la estación La Granja, donde a las 10 de la mañana aparece una patrulla de carabineros que no fue identificada ni siquiera por el Ministerio Público, entrando a la estación, y extrañamente, segundos después, se vuelve a reactivar el incendio en la boletería. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros terminamos de hablar de este reportaje aproximadamente a las 11:30 de la noche, a las 12. Tuvimos casi 2 horas, y el tema fue trending topic casi 5 días, el reportaje. Claro, Y tema. ustedes creen que a la mañana siguiente, siendo tema en Twitter, tanto la red, me acuerdo que fue la red, fue Metro, Carabineros, o sea, todo eso, todos los conceptos relacionados al reportaje fueron trending topic. ¿Ustedes creen que, porque yo fui la autora una de las autoras del reportaje escrito, ¿ustedes creen que a mí se contactó algún medio, algún matinal diciendo, Josefa, les gustaría venir a hablar del tema? Nada, o sea, un silencio cómplice, un silencio que ya no estamos acostumbrados a, por lo menos la prensa independiente ya se acostumbró a esta invisibilización de nuestro trabajo. Pero da rabia, o sea, a mí por lo menos me da rabia, porque ¿qué ocurre si una persona de una zona rural que solamente se informa? ¿Qué ocurre? Que solamente se está informando con lo que le muestran los matinales, los noticieros, pero ¿qué ocurre si no tiene acceso a un reportaje de un medio digital? Exacto. Por ejemplo, como Interferencia, como lo hizo en su momento la red con su equipo de investigación, el concierto. Esa persona también se le está excluyendo de información importante al solamente estar informando según la agenda setting o la pauta de noticias que entregan los medios. O sea, aquí se ve una pauta de noticias muy marcada hacia la violencia, hacia la delincuencia, que ha sido la tónica en la última semana. Pero también han ocurrido otro hecho importante. Por ejemplo, hace una semana publicamos en Ciber un reportaje que realicé sobre que Carabineros había gastado más de 1.800 millones de pesos en arriendo de vehículos, y que Contraloría objetó porque no le encontraron sustento. No, es decir, ese servicio de arriendo se contrató sin un estudio previo, sin un análisis, y más encima era una flota vehicular de 206 vehículos, en donde también venía incluido un minibús, y que muchos de estos vehículos no tenían ni siquiera carga de combustible hace meses, y que no tienen bitácora o libros de ruta. Es decir, si un auto sale, no se sabe para dónde va dirigido, o hacia dónde va, o hacia qué procedimiento va. Extrañamente, los vehículos del OS9 y del Servicio de Búsqueda de Vehículos no tienen libros de ruta. ¿Y qué ocurrió con este reportaje de 1.800 millones que objetó Contraloría? O sea, estamos hablando de Contraloría, ya no estamos hablando de que una organización, una ONG dijo que Carabineros había gastado. Estamos hablando de una entidad sumamente importante, una entidad fiscalizadora. ¿Y ustedes qué creen que ocurrió? Nada. Nuevamente me doy cuenta de la invisibilización de los medios, del silencio. O
O sea, estamos hablando de 1.800 millones de pesos. La pregunta que yo me hice al momento de escribir el reportaje es, ¿qué haría yo con 1.800 millones de pesos? ¿Qué no haría? Esa es la pregunta. Claro. Pero, ¿qué ocurre si, un ejemplo, quiero que mi prima del sur se entere de este reportaje, pero no tiene acceso a internet? O sea, nunca se enteró de lo que pasó y también está ocurriendo con mi libro. O sea, a mí gente de regiones me ha dicho, Josefa, supe que sacaste un libro, ¿dónde lo puedo comprar? Pero es que la gente no sabe dónde comprarlo porque lamentablemente no hay un apoyo hacia la difusión de este libro de parte de la prensa tradicional y los medios de comunicación que ya veníamos comentando hace un rato. Desde la prensa independiente sí se ha mencionado mi libro, pero tampoco tanto. Oye, Un proceso... me imagino que ha sido difícil. Oye, Josefa, poniendo todo esto en contexto y poniendo sobre la mesa todo lo que has planteado respecto a cómo ha repercutido tu trabajo, más o menos queda un poco claro, ¿no? Pero, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura del panorama general del quehacer periodístico en Chile? ¿Cómo se está viendo la cosa? Aparte de un poco negra, ¿cómo se está viendo la cosa? Yo creo que negra, ni siquiera un poco negra, yo creo que se ve pésimo. Es tanto el nivel de crisis que hay a nivel de medios acá en Chile, que ya no sé, por lo menos un ejemplo, lo voy a hablar muy en lo personal, que como periodista independiente no sé dónde escribir. Ya, no hay espacio. Porque no hay espacio porque estuve en la red desde febrero, marzo de este año, y ahí estuve trabajando estable hasta que ocurre esta crisis. O sea, ya es la segunda crisis que me encuentro como periodista, porque la primera crisis fue La Voz de los que Sobran. No, me acuerdo de eso. Lo hablamos aquí, hicimos mierda a Don Stingo aquí, ¿eh? Es que, perdón, yo me río porque ya prefiero 1000 veces reír que llorar. Ahora solo queda reír, como diría March. Es como algo así, pero entonces yo siempre estoy en los momentos de crisis de algunos medios, entonces ya puedo hablar con mucha experiencia personal. Sé de crisis. Te digo el currículum de crisis. Es como, voy a poner ahora en mi currículum, es como cualidades. Sé trabajar en momentos de crisis. Es como algo así. Claro. Lamentablemente, ahora lo tomo ya con un poco de humor porque siempre he estado en momentos, por lo menos lo de La Voz de los que Sobran fue algo tremendo. O sea, me acuerdo que ahí todos los medios, hasta los medios tradicionales, la prensa así, hasta Mega Noticias, contando sobre lo que pasó. Pero ¿saben por qué ocurrió ahí? ¿Por qué hubo tanta difusión de esa salida? Porque, primero, estamos hablando de un medio independiente, de Stingo, no sé si me escuchan. Sí. Ahí. Sí, Sí, va y viene, pero más viene que va. Pésimo. Y ya. Sí. ¿Ahí? Sí, tal cual. Dale nomás. Hoy yo sabía que no tenía que colgarme del internet del vecino. Claro. Es que el periodismo independiente no da para el... no genera ingresos. No genera ingresos. Vecino, deje de ver Netflix media hora, por favor. Claro. Vecino, deje el Amazon Prime. Es como, por favor, estoy en una entrevista, le voy a volver porque como vivo en Puente Alto, vivo en casas pareadas. Entonces me ocurre que a veces lo que hablan al lado yo lo escucho. En volar, si lo dicen cosas. muy fuerte, vecino, pórtese bien, denme el internet un rato. Pero todo bien, Josefa, todo bien. No, en verdad tengo claro, pero ahí siempre existe un problema de conexión. Eso es peor. Peor aún. Eso es peor. Sí, era más peor a lo otro. ¿Y qué ocurrió? Que ahí obviamente se fundió porque teníamos Stingo, teníamos Alejandra Valle, entonces era un tema personajes que conocidos, recuerdo que personajes que la gente conoce y que recuerdo que muchos medios me contactaron para entrevistas, o sea, me decían, Josefa, cuéntanos cómo fue la salida, cómo fue, y yo renunciamos todos, o sea,
renunció todo el equipo, hasta la Yo me acuerdo, renunció hasta la editora. o sea, fuimos 6 personas po. que quedamos cesantes. Sí, por la editora La Carola Roja. Renunciamos todos. Yo me acuerdo que fue como, renunciamos, porque había un problema de precarización. En mi caso hubo un problema también de explotación y maltrato laboral. Y justo se ve en internet, como que... No, pero quedó No, sí, explotación, escuchamos. explotación y maltrato laboral quedó, weón. Y obviamente ya con el tiempo hubo un acuerdo extrajudicial en el que, porque ninguna de las dos partes quería seguir teniendo relación con el otro, y se llegó como un acuerdo, como una indemnización prácticamente. Pero así por un ejemplo, a mí me tuvieron trabajando 8 meses sin contrato, y los primeros meses nos pagaron en negro, o sea, yo no tuve boletas durante 4 meses. Pero eso ya son cosas que ya pasaron. Y yo dije, nunca más podía estar en una crisis. Me siento libre, y me siento caeré de mágica. nuevo. ¿Y qué pasó? No caeré de nuevo, no tropezaré de nuevo con la misma piedra. Chavo. ¿Y qué pasó? Que ocurre lo de la red, lo cual admiro a los trabajadores y a sus trabajadoras, porque están dando una lucha sumamente importante. O sea, no estamos hablando de que se fueron de huelga por un motivo pequeño, sino que estamos hablando de que no hubo pago de remuneraciones ni de cotizaciones. ¿Qué trabajador, con el nivel de vida que hay, con el costo de la vida, como diría Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez? O sea, estamos que con suerte con 20.000 pesos te alcanza para un kilo de pan, un poquito de cecina, 2 jugandinas y otras cosas más, pero que obviamente la vida, las deudas, necesita dinero. No, obviamente sí, po. Y lamentablemente, entonces yo apoyo totalmente, obviamente como colaboradora. No pertenezco al sindicato, pero sí en todo momento apoyé el paro desde mi vereda como externa, pero de un momento a otro ya no hay espacio para la investigación ahora en la red, debido a que se está viendo qué cambios va a haber. Entonces hasta el momento no están saliendo reportajes por lo mismo, por el paro. Oye, Josefa, y perdón que te interrumpa, pero medio que ya lo introdujiste un poco antes. ¿Y qué espacios están quedando para el periodismo de investigación, para el periodismo es independiente? el tema. Man? Queda tan poco espacio, o sea, ahora yo estoy en una disyuntiva heavy, porque ahora pienso y digo, porque todos los medios tienen su propia línea editorial. Todos los medios, por ejemplo, lo que publico en un lado no lo puedo publicar en otra parte. Pero ¿qué ocurre? Que digo ahora, ¿dónde puedo escribir? O sea, y no tan solo, no puedo ser individualista en esto. O sea, somos muchos periodistas independientes que estamos con la misma pregunta: ¿dónde escribo? O sea, la red era una plataforma que daba espacio para el periodismo independiente, pero que ahora está con esta crisis. Entonces, ¿qué se hace? Que llegaba ahora? mucha gente también, de alguna forma, digamos, un medio de comunicación establecido, convencional, por así decirlo, que había tomado esta postura, y que uno pensaría que extrañamente le empezaba a ir bien, porque, como tú decías, sus temáticas eran tendencia en Twitter. No sé, la gente también, había mucho eco, repercusión en redes sociales, al menos, que yo sé que hay un oasis, porque claro, no representa al gran grueso de la población, pero era importante igual. Por ejemplo, recuerdo cuando fue lo de Guzmán, lo de la batalla de Chile, que también causó harta repercusión, ¿verdad? Porque no querían, la querían que vetar, que no se mostrara. Finalmente la red logró poder llevar a cabo la exhibición. Y desde ahí, retiró, yo creo que retiró patrocinio a raíz de eso. Claro, no, es y súper lo del importante. Iba a perder patrocinio, Ramírez, justamente. ¿se acuerdan? ¿Verdad? Lo del comandante Ramírez, justamente. ¿Verdad? Sí, que hubo hasta una También sale manifestación afuera de la Juventud de Budí, si no me acuerdo, que estaban pidiendo que se dieran explicaciones y todo el tema. O sea, La Juventud incluso de les Woody, cuento algo. pasaba rodilla.
O sea, igual uno piensa, le está yendo bien, van a caer las lucas porque al menos audiencia están teniendo, pero acá la crisis se explica por otros factores, asumo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que por lo que yo sé, no puedo decir que... Siempre voy a hablar en condicional con respecto a esto porque como yo no estoy en el canal, no puedo asegurar nada, pero sí es una crisis que venía de hace años y que ahora la bomba explotó en la cara de la dirección ejecutiva de Víctor Gutiérrez, quien termina renunciando. Pero no es algo de que partió solamente porque se retiraron unos auspiciadores y chao, ¿no? Esta crisis viene de hace años. Y ahora sí son insostenibles, solamente una mala cruzada. Exacto. Y aparte que la red también estaba teniendo una muy buena línea editorial en el último tiempo, le estaba yendo bien con respecto a sus contenidos, pero lamentablemente no hay crisis que en algún momento no vaya a explotar, o sea, explotó justamente en el momento en que la red le estaba yendo muy bien. Uh-huh. Y eso lo encuentro sumamente lamentable porque si la crisis, espero que no continúe, pero si en el caso que llegue a continuar, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Quiénes tienen familia, las trabajadoras? Esa incertidumbre que también se tiene con respecto a qué viene después de esto. Porque hace un par de horas estaba leyendo que ADN subió un artículo, no sé si ADN o Página 7, que pusieron que la red iba a despedir al 75% de sus trabajadores. Eso salió, eso acaba de salir. Pero yo creo que ahí igual las plataformas digitales deben tener un cierto grado de responsabilidad. Porque yo cuando lo leí, a mí igual me chocó un poco porque pese a todo conozco al equipo humano que hay detrás de este canal y son excelentes profesionales. Y leer que prácticamente existe la posibilidad de que tan solo se queden con el 25% de trabajadoras y trabajadores es chocante, es sorpresivo. Espero que sea tan solo un rumor y que no se llegue a concretar, pero es que incluso la gente decía vamos a hacer una Lucatón, me acuerdo, vamos a hacer una Teletón por la red, lo leí por ahí en Twitter es un espacio que da para mucho. Sí, claro. Y eso es lo otro que me pasa con Twitter, que es un medio que le tengo cariño porque me ha ayudado mucho a difundir mi libro, pero también en el espacio donde más me han atacado desde un sector político que no quiero decir cuál es, pero ya sabemos cuál es. Hasta amenazas me han llegado, me han denostado, me han denigrado como mujer y no como periodista. Me han dicho tuti carambola, o sea, la última amenaza fue la semana pasada. ¿Amenazas? Sí, pues sí. Bueno, igual me imagino, porque te metiste igual ahí con una institución. Con los que amenazan. Para ello, oye, pero ¿sabes de lo que me estaba acordando? Ahora imagínate de lo que me acordé, como el déjà vu, flashback, no sé cómo uno lo puede llamar. Pero el reportaje del Metro salió el 27 de abril, para el Día del Carabinero. Le dicen el segundo regalito. Entonces, igual todos me dicen, ya, pues, incluso hasta personas que trabajan en medio. Igual funciona como marketing. Funciona como marketing, que le saca los directores de algunas personas que trabajan en medio me han dicho, oye, déjate escribir sobre Carabineros. Me la tiran como talla, pero yo sé que esa talla se esconde, es como broma. Talla, pero si la verdad talla. Es como, es broma, pero si no es broma. Pero no deberían exigirme que deje de escribir sobre un tema cuando hay material para escribir sobre ese tema. Entonces, al momento que yo no, ya, ¿qué pasa si yo soy sumamente sumisa, por así decirlo, y hago caso y dejo de escribir sobre ese tema? Estoy trabajando en un medio de comunicación como el otro. ¿Y qué va a pasar? Que todos esos temas van a quedar pendientes y nadie se va a enterar de las cosas que están pasando. O sea, yo ahora tengo cinco investigaciones pendientes que no sé dónde publicar y que son, perdónenme lo que voy a decir, pero yo considero que son importantes para la opinión pública. Incluso está el segundo reportaje, la segunda parte del reportaje del Metro, porque este reportaje se dividía en dos partes y todavía tengo la parte, o sea, el reportaje está listo sobre el Metro, pero ¿dónde lo publico? Claro, ¿Y de qué trata más o menos eso? ¿Son nuevos antecedentes esos?
como nuevo antecedente del caso. Lo único que les puedo decir que es Ministerio Público, Metro, Ay. y hay una tercera esfera del poder. Ay. Oye, qué loco que bacán. parezca ficción, pero que eso haya pasado y no hace mucho tampoco, ¿no? Fue hace 2 años. Y bueno, y desde ahí también, José, por lo que tú bien decías, Hace 3 años esa dualidad casi. claro, esa dualidad que enfrenta el profesional de las comunicaciones, un periodista, al momento de tener que elegir, bueno, estoy en una crisis donde tengo que llevar el pan a la casa, ¿verdad? Tengo que contribuir porque está todo muy caro, y versus tu ética de decir lo que tú decías como, bueno, dejo de investigar esto, me pongo sumiso a la orden de la editorial, pero claro, como tú bien decías, ¿qué pasa con la verdad? Que finalmente creo que el periodismo deja de ser periodismo en el momento en que pasa a ser una relación pública, que es básicamente lo que hacen un poco los medios más convencionales. Y desde Me ahí pasa también que- recuerdo en Megavisión, disculpa, para el tiempo del estallido, que despidieron también a muchos colegas que se habían parado a choro diciendo, oye, no voy a decir esto, no vamos a mostrar esto, no voy a contar esto porque no es verdad. Y se despidió mucha gente, muchos colegas se despidieron. Y acá hay una pregunta que quizás no sé cómo funcionará ya, para mí no tiene ni un peso, pero ¿qué pasa realmente con el colegio de periodistas? ¿Sirve para algo? ¿Qué hay que hacer con ese? ¿O hay que formar quizá otra figura que proteja al obrero de las comunicaciones de lo que sucede desde más arriba, ¿no? ¿O qué pensáis de eso? Yo creo que la crisis de los medios en general parece que... Espérate, se me escapó mi perrita. Sí, ¿En serio? perdón que diga eso porque No, la escucho de lejos. Perdón, es que esta pregunta ¿Debería era muy rescatarla? seria. ¿Pero se fue? Está viva. ¿Todo control? Ah, qué bueno. Todo bajo control entonces. Pobrecita. La tenita. Grande Atenita. tenita. Se llama Atenea y todos se deben imaginar una perra así como grande, una diosa. Una diosa. Y en verdad una cosita blanca así chiquitita. Y anda vestida de Mickey. No, de Por eso no Minnie. puede ser Atenea, es Tenita. Tenita, o sea, pero ya, así yo creo que a los demás perros le dice Atenea. Pero Sí, por supuesto. uno le dice Tenita Sí, para los po. amigos. Los Eso más, dice la chiqui- Atenea. los más Tenita, chiquititos amigo. son los más peligrosos, po. Dicen. Y Dicen. tengo otra perrita que se llama Micaela, pero ella también es de buenos. Pero yo al principio pensaba que la Mica era muda, pero eso es la historia porque nunca Hasta que ladraba. ladró. Hasta que ladró. No, como los No, tres meses. mentira. Dijo, wow. Y tú, todo asustado, sopeado. Oye, ¿quién habló? ¿Quién entró en la casa? ¿Quién entró en la casa? Yo pensé Guau, que guau. era el Nuri, que mi perro Nuri se murió, entonces yo pensé, dije, el Nuri volvió a ¿Volvió? ladrar, ladró del cielo. No, está pena. Está mandando un mensaje. Oye, y tanto se demoró en decir wow. Meses, yo me chistoso. acuerdo que, y así, como que la Mica era como, así como no hacía nada. Hasta que un día pasó como el caballero del gas y hizo, wow. Infalible. Y yo, Oh. Hasta que Así descubrió a su némesis, el caballero Sí. del Claro. gas. pero las dos son rescatadas, así que por eso, adopta, Bacán. no compres. Hashtag. Sí, sí. Todo Pero el sobre rato. el colegio periodista, luego de este corte, Espera, volvamos. volvamos. Luego de Tenita y Micaela, un saludo a mis perritas. Que ella, aunque no les parezca raro cuando yo aparecía en Mentiras Verdaderas, ellas ¿Ladrán? reconocían mi voz y Mira. creían que estaba en la tele y se quedan como quietas, como diciendo, hay que rescatar a la humana. Hay que Cuando sale de sacarla ahí. de esta caja. Claro. Que solo miente y miente. Claro. Ha sido secuestrada por esta caja. Hay que ayudarla. Ya, Claro. pero volviendo ya poniéndome un poco más seria, sobre el colegio periodista, con respecto a las amenazas que recibí debido a otro reportaje que hice sobre Carabineros, otro que hice en marzo, recibí mucha amenaza, mucho odio de un sector político que no voy a decir, pero es de la vereda de enfrente, a la que yo voy. Y me dicen así como puros garabatos, o sea, por así decirlo, ¿Quién? me dijeron, La amenaza. me decían Ah, ya. prostituta. Yo pensé que el colegio periodista, dije, ¿por qué? Dije, No, estoy diciendo que Ah. los que me atacaron. ¿Y qué ocurre Ah, con el ya. colegio periodista? Que el colegio periodista me prestó ropa en ese momento, me apoyó, como que Está bien, estaban-
¿Pero qué significa Entonces, prestar ropa? ¿Qué hicieron? como que pusieron un comunicado diciendo que Ya. estaban en contra de que se atacaran a las periodistas. Hola Carlitos, perdón, es que llegó mi hermano. Está bien, está bien. Saludan. Y somos una familia muy unida. ¿Y qué ocurre? Que como en ese momento el colegio periodista apañó, pero creo que falta un trabajo más con respecto a los periodistas freelance, a los periodistas independientes. ¿Qué ocurre si un periodista sufre un accidente laboral? O sea, si estáis pagando tus cotizaciones, por lo menos mis imposiciones como particular, estoy, por así decirlo, un poco resguardada, pero igual cuando yo he recibido ataques, nunca he sentido como ese paraguas, más allá que la red me apoyó bastante, igual que la otra diaria era otro medio en el que trabajé. Pero ¿qué ocurre? Que ahora digo, pucha, ahora publico un reportaje y sé que ellos no tienen la responsabilidad de apañarme tanto porque obviamente no soy parte de su planta. Y eso es lo que yo sé que le ocurrió sobre todo a los fotoperiodistas. O sea, imagínense el caso de Francisca Sandoval. Sí, de hecho. Miren lo que le pasó por estar trabajando en una marcha. O sea, esos son los riesgos que experimentamos la prensa independiente, la prensa que cubre estos temas, sobre todo violación a los derechos humanos. A mí el asesinato de Francisca me golpeó mucho porque veía en ella parte de lo que es el trabajo del periodista independiente, periodista freelance. Francisca tenía un mini emprendimiento para poder también solventarse económicamente, porque la prensa independiente, debido a que no censuran, tienen libertad en sus líneas editoriales, también obviamente los costos son menores. O sea, me refiero a que no se pagan muy bien, pero finalmente a lo que voy es que es un trabajo muy mal pagado, el periodismo freelance. Claro. Prácticamente yo me acuerdo que los primeros meses como periodista yo tenía que trabajar de cajero en un bar. O sea, trabajaba... Para solventar, ¿no? Para poder solventar, también trabajé de cocinera. Hice hartas cosas porque necesitaba... Porque me acuerdo que en mi primer artículo me pagaron 70,000 pesos. Wow, en un mes. Wow. Y qué ocurrió que cuando trabajé en un bar, igual la pasaba bien, pero el problema era que trabajaba de 8 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana. Y yo dormía hasta las 9 para poder trabajar en el día como periodista. Y después dejé el trabajo porque era demasiado, pero demasiado, no sé, yo resultaba cansada, y después empecé a trabajar en una cocinería para poder seguir trabajando como periodista. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que me quemé. Pucha. La motricidad no falló ahí. ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó. Entonces yo dije, no, porque no es lo mío. Yo trabajo con mis manos, entonces incluso hace poquito me quemé. Ahí tengo una quemadura. Ahí está la y fue con ya. vapor. Sí. O sea, tengan cuidado con el vapor. ¿Por qué? Se ve inofensivo, pero quema también. Es como, cuidado, es como el amor. Cuidado. Pero eso me ocurrió el otro día con vapor y eran unas lentejas. Las lentejas, aunque no crean, las lentejas queman. Son peligrosas también las lentejas. Bueno, y también habla un poco del no, es como del tu destreza en la cocina también. Que las lentejas resultaron peligrosas también. Peligrosas pero ricas. Muy rica, eso es lo importante. Sí, eso, lo que importa es que el payoff valga la pena al final. Sí. No importa que haya quedado con un brazo menos, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Qué prócer. Oye, y volviendo como lo que estabas contando, que igual es como súper desolador, yo me imagino, para los cabros que están estudiando periodismo y que están escuchando van a leer podcast. Se van a salir. Claro, y como que asumo que si están escuchando nuestro podcast que paguen, tienen mucha intención de ir por este lado del periodismo de investigación y todo ello. Hay una realidad, es mal pagado, hay una otra realidad de que los medios convencionales establecidos no te van a dar la cabida y hay poco espacio, tú me estás diciendo cada vez hay menos espacio,
están los medios independientes que circulan Es que el por... cerco cada vez se achica más, o sea, yo siento que esto es como Claro. una granja, así como me estoy poniendo como el libro. Entonces cada vez el cerco se achica, se achica, se achica, pero ojo, hay esperanza. ¿Y cómo Por creamos favor. otro espacio? ¿Cómo agrandamos el cerco? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la esperanza? Hubo dos preguntas en una, perdón. La esperanza es que... Muy bien. Pensando. Esto ha sido que paguen. No, pero es que, es que esto es Chile, me acabas de resumir Chile ahora, así, en nada. Te planteo, Esto es Chile. Te planteo la esperanza, pero Y no te la había dejo. esperanza, pero no Eco. había la verdad. Pero vos, Vela, ¿dónde estás? Llegó, Ay, se va papi. bacán. No, de que hay esperanza, Pasó hay pa'l esperanza, no, o sea... pasó el estallido. Pero es que hay esperanza, ojo. Yo soy una persona ¿Ya? sumamente optimista. O sea, una vez me caí en bicicleta y dije, solamente me enterré una piedra en la rodilla, no me quebré. Entonces yo siempre veo el vaso medio lleno. Mire, hay esperanza, solamente que en la crisis siempre va a haber oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual se han creado nuevos medios digitales, los cuales están recién comenzando, pero necesitan el apoyo de la gente. Entonces la esperanza está en la gente. Si la gente cree en el periodismo independiente, le va a dar el impulso a que se sigan creando medios con líneas editoriales libres, sin censura, y que obviamente sea periodismo de calidad. ¿Vieron? Hay esperanza. ¿Sí? Sí, Quiero que bueno, sea- Ejemplo de ello es lo que está pasando con tu libro, de hecho, porque ante este cerco, ¿cierto? De que te lo esconden en las librerías y tal, ya se agotó. Así que... Es que ahí está, yo creo que mi libro es el fiel reflejo de que hay esperanza. ¿Lo tienes por ahí? ¿Cómo para mostrar la portada? Bueno, igual lo Sí. podemos ver nosotros. Pero Por supuesto. para hacer el placement. Mira, hoy está bonito el arte también. Sí, es una Qué fotografía bonito. de Gabriela Cruz, incluso esta es la cuenta Ya. portada. Notable. Es muy buena. Es una fotografía de Gabriela Cruz que la sacó durante una manifestación en el estallido social. La gente ¿Cuántas preguntó páginas al principio- son? Mira, Disculpa. en la primera edición son 20. Un panfleto. Lo pasamos en las manos. Un tríptico. Es un típico. 103. Súper. 103. Súper. Para que Bacán. nadie Y se en la horrorice segun- con que van a estar leyendo Game of Thrones. En la segunda edición, 104. Mira. Le agregamos una foto No, yo más. soy buena para la talla, perdón, pero yo. Quienes me conocen saben Nos que dimos soy. cuenta, nos dimos cuenta. Y en este son 100. ¿Para qué me invitan? Sí, palabra van a decir eso. ¿Para qué me invitan? ¿Saben cómo son? Si saben cómo me pongo. Estos son 115. Súper. 115 páginas. El primer, ya. La segunda Buenísimo, edición. igual el- Estas son como 100 y estas son 115. 15 Súper. páginas más. O sea, accesible incluso para todos. Sí, Porque hay gente igual incluso, que... Ojo, que mañana se me viene la presentación del libro, pero creo que esto se va a escuchar otro día. Pero Sí, no esto va a importa. salir el sábado. Ya, no importa. Ayer tuve la presentación. Oye, qué bien que te fue. Supimos que te fue muy bien con el... Te fue increíble, Josefa. Te fue increíble. Vimos las fotos, increíble. Pero, ¿saben qué? Que la gente debe saber que Estoy bien. este libro lo pensé de una manera muy, muy... O sea, cuando yo dije, el libro va, porque fue un proyecto que igual fue rechazado en algunas editoriales, soy muy honesta en eso. Me imagino. Pero LOM creyó, por eso le agradezco mucho a LOM, que los capítulos son por el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, Hotel Principado, Universidad Pedro Valdivia, Barrio Bellavista, Ramón Corbalán. Y los dos nuevos capítulos son: Carabineros pagó 4.170 millones en arriendo de vehículos utilizados por agentes de Intramarchas. Y la relación entre los Intramarchas y los incendios de la estación del metro el 18 de octubre de 2019. Toma, Mira, toma. Toma, León. Toma. Bien, te güey. tiré el titular, todo el tiro. Bien, Todo al bueno. tiro. Esto Cualquier es una titular. exclusiva para que nos paguen. Así Muy se llama, bien. ¿cierto? Agradecido. Que paguen. Que paguen. Me encantaría que nos paguen. Sí, igual sería un buen logan, ¿ah? Hablando de periodismo independiente y que no hay lucas, que nos paguen, también está bueno. Que nos Pero paguen. no, pero también me conformo con que paguen. Que paguen los También. que tienen que pagar. Que importante, al final igual. Oye, todo sí, apunta creció a ello. 15 páginas, se ve más gordito. Ustedes no se dan No, cuenta sí, porque se de ve- lejos no se ve. Pero Una si la gente sigue consistencia- confiando en este proyecto, puede comprarlo en lom.cl
con despacho a domicilio, también en librería independiente, también lo van a encontrar en librerías grandes. Pero ¿qué ocurrió? Que el otro día me dijeron, Josefa, ha sido la tónica estos días. Josefa, ¿sabes qué? Que fui a preguntar por tu libro a tal librería y no lo tienen. No, fui a esta, no lo tienen. Fui a esta, no lo tienen. Y yo, ¿qué pasa con mi libro? Entonces, ¿qué ocurre? Que pueden ir a LOM, que está en Barrio Conchitoro, Metales Pesados, que también Metales Pesados es una librería que tiene hartos puntos de venta. Gran librería, por lo demás. O LOM.cl también. LOM.cl, ahí les van a llegar los Intramarcha a la puerta de su casa. El libro, por favor. No, que no lleguen ellos, que no lleguen ellos, por favor. No, por favor que no. Josefa, perdón. No, ahora, por favor. Con despacho, hay despacho a regiones. Estoy en mi casa. También hay despacho a regiones, pero el libro por lo menos sí está en algunas librerías en regiones, pero no, sí tiene despacho a regiones. Muy bien. Oye, con Ahí está esta luz de esperanza que nos dejan que la gente tiene el poder de cambiar y revertir este cerco que se achica cada vez más para el periodismo independiente, y con ello la información y con ello también el poder de decisión que tienen las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, tú decías, hay varios medios digitales que se están abriendo, pero tú también cuestionabas ahí antes qué pasa con la señora del campo, la más rural, la que no tiene internet, la que incluso teniendo internet no conoce esto. Finalmente es el voz en voz, es el boca en boca el que puede salvar la situación y revertir un poco lo que está sucediendo. Y en ese mismo del boca en boca y el voz en voz, había otro tópico que a mí me parece súper importante saber tu opinión, que es acerca de las fake news. Estas noticias falsas que se esparcen como un virus, como la granguena, y que además muchos medios de comunicación hacen eco de estas fake news y terminan siendo realmente como realidades. Claro, voces válidas. Voces válidas, O sea, claro, para mucha gente. Eso es algo que a mí ¿Qué me pasa con las tiene- fake news? ¿Cómo las combatimos, José? Eso me enoja. O sea, primero una fake news se combate a través de la corroboración de lo que se dice. Pero ojo que el término fake news empezó a instalarse cuando Trump lanzó su candidatura a la Casa presidencia Blanca. de Estados Unidos. Ahí es cuando empieza esta fake news, pero la gente, por lo menos en algunos, yo sí dando como una cátedra de fake news, pero algunos internacionalmente ya no se está intentando ocupar el término fake news porque las noticias falsas no existen, porque las noticias son hechas que pasaron, así que ahora se tiende a decir contenido falso. Es como... Me encanta. ¿Qué ya. es lo que es? Contenido ¿Qué es lo falso que de aquí en es? adelante. Vamos a corregir nuestra línea editorial y los llamaremos Sí. así desde ahora. Contenido falso. falso. Porque Pa' fake los news es para los amigos, es como tenita, Ego. Contenido falso para los para los Está amigos, fake news para el resto. giles. He visto tanto fake news en el último tiempo y lo peor es que se va a poner la situación más terrible en los próximos meses debido Más de lo que al está. plebiscito. O sea, el otro día escuché que Felipe Cas andaba diciendo en una radio rural Ujú. que se podía abortar hasta los 9 meses. O sea, Oye, O sea, ese hombre, alguien- por qué favor, detengan a detestable ese que hombre. es. Y que lo otro que dijo que Daniel Jadwe, Sharp y Víctor Chanfru habían sido invitados por la convención, cuando ellos en verdad fueron invitados por convencionales que utilizaron su +1 para que ellos fueran. Y eso igual impacta, porque el nivel de qué ocurre si alguien escuchó así a la primera una fake news y fue como un contenido falso, se queda con eso. O sea, ¿se acuerdan de la foto de la fiesta supuesta en un hotel de Concepción? ¿Se acuerdan? Sí. Que Sí. fue publicado, creo que por Radio Bio Bio, por Cooperativa, no me acuerdo, y que después nadie dijo nada. O sea, fue como, listo, O sea, chao. después hacen comunicados de rectificación, pero seamos Y claros, pero eso, en la lanza, la piedra ya se lanzó, ya se esparció, ya se ramificó y nadie lee los comunicados de aclaración, que son unos textos de una hoja que Con no fe de nadie ve. ratas. Po. Claro, se Claro, pierden nadie en lo Twitter. hace. Se pierden en Es Twitter los comunicados. como, bueno, ya la cagaste, así como ya hay gente pensando que sí es efectivo lo que tú dijiste, y como medio de comunicación, y o sea, ojo, una pero- fake news, que yo es un contenido falso, que manejen los políticos de derecha, por ejemplo, ya una tribuña muy nefasta, lo hacen, lo van a seguir haciendo, pero a mí me parece un problema que un medio de comunicación haga eco de ello. Ahí yo No, creo que y estamos lo hasta la peor es recacha. que es como la nueva campaña del terror. O sea, la gente se alimenta de la fake news porque necesita dejar de creer en un proyecto.
Yo eso lo veo. La gente, ¿por qué está creyendo tanto en la fake news de la derecha? Porque necesita buscar una justificación para no aprobar esta nueva constitución. O sea, yo lo veo así. Porque si una persona con 2 dedos de frente sabe que un aborto no se puede hacer hasta los 9 meses, va a buscar cualquier justificación para votar rechazo. Porque ve que una figura de derecha le dice lo que tiene que hacer. O sea, las personas que van a votar rechazo, te puedo asegurar que ni siquiera al 70% ha leído la Constitución, el borrador, aunque sea. O algún resumen. Muy de acuerdo. O algún resumen, aunque sea. Ahora ya no existe Rincón del Vago, pero hubiera sido un buen... Nosotros vamos a hacer un Rincón del Vago del borrador de la Constitución, bueno, no estamos... Pero la gente necesita saber qué va a votar. Del capucha. A mí me pasó el otro día que yo estaba hablando con una persona, que no voy a dar su identidad, pero yo le dije, ¿por qué vas a votar rechazo? No, porque los constituyentes hicieron puras cabezas de pescado. Ya, pero no estamos hablando del trabajo, de los convencionales, estamos hablando del texto. O sea, tú no vas a votar por un convencional, tú vas a votar por el texto que es un texto sumamente importante, que es la Constitución de un país. O sea, nosotros, la gente por tanto tiempo estuvo con la Constitución de Pinochet. No, ya, o sea, por favor, apruebo. Basta. Yo por lo menos digo, la mejor manera de combatir las fake news es dejar de creer en las fake news como un elemento, una herramienta de información, y que obviamente la campaña del terror lo ocupa mucho para desinformar y para ganar adherentes. Eso es lo que finalmente... Y qué buena... Perdón, continúa. No, sigue nomás, que ya se me acabó mi momento de inspiración. Lo siento. No, qué buena la reflexión que nos dejáis, que básicamente las personas la siguen alimentando y creyendo, no porque la gente sea tonta y se crea lo que le ponen en la tele, sino porque la gente necesita alimentar sus creencias, exacto, validar sus ideas. Bueno. Es como validar el por qué yo quiero votar rechazo, es como, porque para que no lo critiquen, es como, yo voy a votar rechazo porque... Y se saca su... No, porque está el Stingo, y yo el otro día escuché contenido eso. Falso. ¿En serio? Obviamente, si hubiese estado Stingo y yo no, o sea, ¿yo qué puedo decir? ¿Cachai? Que fue parte del directorio del medio donde... ¡Ahí está ladrando la mica! ¿Apareció? No es muda. Ah, es la muda. Sana Y se abrió el mar rojo. Pero me acordé de un meme que vi de un pez que iba al trabajo, iba tarde, y le dice, y como que se tomó con que de nuevo habían abierto las aguas. Otra vez estamos. Y le preguntan, sí. Yo me reí mucho, se me perdona, es muy ridículo. De nuevo llegaste tarde, es que no sabes lo que me ocurrió. Y salía el pez esperando, así como, que voy a llegar tarde al trabajo, y salía como abriendo las aguas. Bueno, una estupidez, pero es una fake news. Gracias por compartir ese meme. Y visualmente lo encontré muy entretenido. O sea, lo hice bien narrado. Es difícil narrar memes, weón. Es difícil narrar memes y que den risa, weón. Después, ahí spoiler, la narrativa de Josefa, para quien no ha leído su libro, por ahí va la narrativa. Sí, incluso miren, les puedo leer el comienzo de uno de mis capítulos para que la gente entienda. Espérense, ¿dónde? Por favor. Estoy sin mis gafas. Sácate un capítulo bueno. Dice, imagínense, si yo sé narrar memes, ahora miren cómo con la chichita que se están curando. Dice así: es la tarde del 25 de agosto del 2021 y ya han pasado 30 minutos. ¡Cacha, ya! Pero no me conté la inspiración. Que viene con CC. Y han pasado 30 minutos desde que llegué a Barrio Las Tardes. Observo a cada persona que camina por mi lado, mientras me arreglo las amarras de la mochila, intentando liberar el nerviosismo de la inminente espera. Me pregunto en cada pisada, ¿llegará? Pero no hallo la respuesta en ninguno de los rostros escondidos tras las mascarillas. Ya es de noche, y estoy a metros del lugar donde fue detenido Nicolás Ríos en enero del 2020. De pronto unos ojos azules me miran fijamente, se acerca, extiende su mano y desde su boca se libera la primera frase. Hola, soy Pablo.
Tras varios intentos frustrados, tenía enfrente a la persona que había investigado durante 1 año y medio, al reconocido jefe del equipo Intermarchas y capitán del OS9 de Carabineros, Pablo Cabezas Venegas. Toma. No. O sea, yo quiero saber qué va a pasar. Bueno, amigo, usted va a tener que pedir el libro ahí en lon.cl. Yo lo voy a hacer. Para que le llegue a la puerta de su casa. Así es, desde región, directo a La Serena. Pero Vaya vieron, ahora, yo creo que aparte de, porque al final sale como mi experiencia laboral, voy a poner abajo, experta en narradora de memes. Sí, también. Segundo que debe poner eso. Sobreviviente de crisis y narradora de memes certificada. Claro. Ay, es que mi mamá skills. cree, es que hasta mi mamá no puede creer que haya estado en 2 crisis de medios. O sea, es como que mi mamá hace así como, no, otra vez. Es como, no puede ser. Pero realmente pasa. Y sobre todo cuando eres una periodista independiente. Pero sabes que yo nuevamente digo, veo el vaso medio lleno. Y espero que algún medio me dé la oportunidad, o los medios me sigan dando la oportunidad de seguir escribiendo, como lo que pasó con Zipper, que en ningún momento recibí un no de respuesta, se fue inmediatamente. Veamos qué temas tienes y veamos si los podemos publicar, lo cual es valorable. Por eso, a los estudiantes de periodismo que escuchen esto, finalmente uno es la persona en la que se crea el camino, y aunque al principio cueste, luego la recompensa va a ser muy, muy rica. Por lo menos yo lo he vivido con mi libro, porque creo que fui la única periodista de mi generación, una de las pocas que dijo voy a ser periodista de investigación. Mientras que todos mis demás compañeros obviamente se desarrollaron en los rubros que querían y en los que están cómodos y felices, pero yo elegí el camino peor, que fue el periodismo de investigación, y ahora a mis 27 años ya tengo mi primer libro, voy a hacer clase en una universidad, entonces, que bacán. Se llama Experta en Memes. Es como Memología 1. Memología 1, como método de investigación en memes, es como algo así. O también puede ser cómo fueron las teleseries de ciclo oro de TVN, que también me he visto todas. Es como, empiezo con Rompecorazón, con la Carolina Fari y Panchito Reyes. Pero eso es lo que yo creo. Incluso el otro día me preguntaban cuál es mi referente en el mundo periodístico. O sea, yo creo que uno sí es bueno tener referentes, pero a veces cuando uno sigue tanto a una persona, un referente, deja de seguir su propia guata, su propio mecanismo, su propio sistema, empieza a dejar de creer en sí mismo debido a que quiere ser como ese referente. Y no está bien. O sea, es mejor que tú seas tu mismo referente. Es como, si yo hago bien las cosas, me voy a sentir tranquilo conmigo mismo. No por agradar a alguien más, sino que para agradarte a ti. Qué maravilloso. Oye, Josefa, muchas gracias por permitirnos esta conversación. La internet se ha portado mejor ahora. Muchas gracias, internet. Gracias, vecino. Claro. Muchas gracias por permitirnos tener este espacio para dialogar sobre lo que está pasando en el periodismo actual. Quería, si no fuera mucha patudez, quería secuestrarte 5 minutitos más, puesto que en nuestro programa nuestro programa se llama Que Paguen, entonces lo que hacemos aquí... Que nos paguen. Rogamos que algún weón nos pague. No, y hacemos un ejercicio de catarsis colectiva que lo denominamos el paredón que paguen, en el cual las personas que conversamos aquí aprovechamos de descargarnos de algo que nos ha enojado y que son elementos, personas, personajes que creemos que son los responsables de nuestras tragedias latinoamericanas y chilenas. Entonces queríamos puede ser una institución también, puede ser una idea. Partiro diciendo como que hable de carabineros. ¿Por qué me hacen hablar de carabineros de nuevo? Dijo. ¿Por qué de nuevo? Puede ser otro también, aprovechando. Sí, aprovechando. Podéis descargarte lo que quieras. Entonces, queríamos invitarte a participar de nuestra pequeña mecánica, ¿no? Nuestra pequeña dinámica. Cada cual de nosotros 3 minutitos para descargarnos en contra de alguien, freestyle. Voy a partir yo para que más o menos cachis cómo funciona esto. Porque estoy muy perdida, soy como el amigo nuevo del barrio que no sabe qué hacer. Claro. No, y que ponían siempre el arco. Claro. Siempre la amiga del arco ahora. Siempre tenía lente, o sea, siempre era yo, weón. Maldita sea.
No, a mí siempre era como, a mí me ponían de delantera porque como era niña, mis vecinos no me podían pegar en las canillas, pero yo sí. Entonces yo era como, permiso. Bien, Y yo siempre era delantera. bien. Y pegaba patada nomás. Voy a partir yo voy a enviar al paredón a un grupo de sujetillos de derecha que provienen de un centro de estudios, ¿cómo se llama este centro de estudios? Que el día de mañana, bueno, el día de ayer, presentaron una propuesta alternativa al borrador constitucional, bueno, ya que ellos consideran de que no es la casa de todos y que ellos, y cito el artículo que fue publicado en La Tercera, medio de mierda, ellos dicen que aunque ellos no fueran elegidos, ellos saben lo que es lo mejor para el país. Entre ellos se encuentran Juan Luis Ossa, Josefina Arauz y Valentina Verbal. Yo creo que este tipo de iniciativas, weón, que han ebullido, ¿cierto?, desde cierta esquina de nuestro tejido social, weón, desde esa esquina en la que nosotros no estamos parados, ¿no? En la esquina del frente, como bien dijo nuestra invitada, como lo que pasa con amarillos por Chile, weón, y todos estos seres nefastos, creo que tienen un desprecio por la democracia, weón, flagrante, y creo que tienen un desprecio, weón, por básicamente el pueblo soberano y por las decisiones que nosotros, weón, con nuestro voto en la calle, peleando, weón, hemos hecho hacer valer. Y creo que simplemente son seres que están remando para el otro lado en la democracia y que en una realidad alternativa donde existe una guillotina, por lo menos imaginaria, ¿no? Por lo menos mediática, ¿no? Todos estos seres deberían ser de frentón guillotinados, ¿no? En este caso puntual, repito, a Juan Luis Ossa, Josefina Arauz y Valentina Verbal, representantes de un centro de estudios del PP2, creo que se llama, los cuales pretendieron estrenar 154 nuevos artículos que van a reemplazar como propuesta a la propuesta constitucional hecha por la Convención Constitucional. Así que ustedes y todos los que se sientan representados por grupos como ustedes, ¿no? Váyanse bien al paredón y por favor dejen de legitimizar la democracia que tanto nos ha costado construir, bueno, una democracia que tampoco es tan fuerte, pero que nos ha costado, ¿por qué no sangre, ojos y una centenada de violaciones a los derechos humanos construir, bueno? Amigo Jonan. Oye, voy a ser súper sincero, pero con lo que estamos, en el momento que estamos dando, me di cuenta que no hice la tarea. Entonces no traje un paredón preparado, pero sin importar de ello puedo echar mano a Chile porque hay muchas cosas que me enojan de este país y creo que algo súper atingente es lo que estamos hablando hoy en día y voy a mandar al paredón al contenido falso. Antes fake news, ahora contenido falso. Lo voy a mandar al paredón de fusilamiento y voy a también con responsables de aquellos. Voy a enviar a este mismo paredón a todos los seres de derecha, digo desde la política institucional, a aquellos que han sido que son diputados en ejercicio, que son senadores en ejercicio y que han hecho eco de estas fake news, que incluso han inventado este contenido falso, y a los medios de comunicación que han hecho eco también de ello, presentándolo, dándole pauta, dándole minutos de conversación, cuando hay otros temas, por ejemplo, como bien decía José Barraza, que no la han invitado para hablar de sus temas, que no la han invitado para hablar de los temas que son realmente importantes, que sí son verdad, que sí tienen información contrastada y que creo que son importantes para la sociedad, para tomar decisiones, para saber lo que está pasando. Yo mando al paredón entonces a los contenidos falsos, mando al paredón, hay varios nombres ahí desde la derecha que han estado en esta, no voy a dar una lista porque son varios, y varias también las que han ostentado de esta triquilueña, que lo encuentro también, como tú dices, antidemocrática desde su esencia, desde su matriz. Así que no puede seguir pasando en Chile, al paredón, y que paguen todos los que tengan que pagar debido a esto. Oye, y que nos paguen. Y que nos paguen. Nos paguen también, porque... Yo solo quería aportar, Jonan, Moreira, weón. Perdón, Josefa, Moreira, eres un concha de su madre, Moreira, weón. Perdón. Pero lo voy a decir en todos los programas. Moreira, púdrete, weón. Cada vez que pueda decirlo. Es como Matías del Río. Sí. Me acordé de ese sticker. También a él, bueno, aprovechando, Mati, al paredón, ya, sí, también lo veamos, aprovechemos también, ya que estamos en esta. Y yo tengo que decir lo mismo como yo mando al paredón. Sí, lo que usted quiera. Tener el poder de extinguir algo de la faz de la tierra, ya. Persona, institución. ¿Te imagináis?
Yo mando el paredón a mi vecino. Ah, No, aclaro. por por meterse a internet. internet cuando Y estoy me quedo sin internet. No. acá. Me quedo sin internet. ¿Sabéis a quién quiero porque mandar soy independiente. al paredón? A las personas que insisten en No, intervencionismo, maldita sea, Jonathan. Intervencionismo al vecino. El vecino escuchó que su nombre estaba en peligro. Oh, Saberlo. darme como profesional y como periodista. fuck. No No, ¿qué puede pasa? decir. Fue el vecino, Josefa. Está ahí estamos. Volvimos, los veo en tiempo Volvimos real. todos. Amigo, él se fue internet un rato. Es verdad. Oye, Ay, el qué- intervencionismo es real. Qué poderoso es el vecino de Josefa Barraza, hermano, weón. No será Luxic, un tal Andrónico, no vivirá ahí al lado, weón. Eco. Un tipo como tú, pero poderoso. Oye, qué fue Claro. impresionante. Hablé de eso y en internet. Weón. Sí, no Murió. es casualidad, digo yo. Yo soy medio Sí. conspiranoico también. Yo digo que no es casualidad. Josefa, te Ah, vemos ya. en tiempo real. De nuevo, por Ya. favor. Ya, manda el paredón a las personas que siempre están intentando denostar mi trabajo, denostarme como profesional por haber trabajado, por haber participado en un programa de cocina. O sea, paren de denostarme, paren de tratarme de mala mujer incluso hasta colegas. Me he enterado por fuentes que colegas me tratan como la periodista farándula. O sea, paren de hacer eso. No pueden seguir denostando el trabajo de una compañera por el tan solo hecho de haber participado en un programa de cocina, que es MasterChef. Basta de eso. Ahora me dedico al periodismo de investigación. Yo estoy muy orgullosa de mi paso en MasterChef. Es una experiencia inolvidable, una experiencia que guardo con mucho cariño porque me dejó amistades que hasta el día de hoy conservo, pero eso ya no me define como periodista. O sea, ahora soy periodista de investigación, periodista que reportea temas importantes, autora de un libro y que próximamente va a ser profesora en una universidad. Paren, porque con esos ataques lo único que hacen es que me ría muy fuerte y me den ganas de poner Amazon Prime y ver MasterChef. Lo único que digo, Mandarle el no me paredón. siento ni menos ni poca cosa. Todo lo contrario, me sigo sintiendo un excelente profesional. No porque aparecí en televisión hace un tiempo atrás, significa que soy mala periodista o que no tome mi trabajo en serio. Mi trabajo es hecho con responsabilidad y siempre intentando informar con la verdad a la ciudadanía. Si eso les molesta, mala suerte, pero eso a mí no me va a impedir seguir trabajando. Muy Eso. bien. Muy bien, Excelente, qué muy bien. Josefa, muchas gracias. ¿Qué categoría? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la buena onda. Muchas gracias por abrirte a nosotros. Y no sé si tienen algunas últimas palabras que quieras compartir. Igual ya hemos compartido harto, pero si tienen algunas últimas palabras. Miren, Sí, la Mica claro. quiere venir a hablar. Te imaginas, wow, wow. Acá somos Yo no, pero animalistas, Mica que sí. paguen. Yo no, pero Mica- Osanae. No, pero no, que me el meme del pez. Ah, verdad, mucho, verdad. Alto meme. Sigan comprando el libro, que sigan confiando en este trabajo. Es un trabajo hecho también desde el cariño. Un trabajo que costó hacer y que seguimos aquí de frente para seguir informando a la gente como se lo merece. Eso. Bien. Muy bien, muy bien. Así que ya sabe, Me Pueblo quedé pegada. Soberano. Te quedaste pegado, pero No, pero salió todo. Pueblo Soberano, corresponde. los intramarchas, como el poder se inmiscuyó en el estallido social, en la revuelta, el LOM. Sí, véalo infiltró ahí. en el estallido. ¿Cómo se infiltró en el estallido social? Así que Sí. si búsquenlo en su editorial. Libro. No le cambies el nombre. Perdón, es que no te escucho bien. No te escucho bien, ahí estás. Ya. Pueblo Soberano, los intramarchas, cómo el poder se Ahí infiltró volví. en el estallido social de LOM de la Ahí editorial sí. LOM. No, Después- no más contenido falso. No más contenido falso, no vamos a permitir contenido falso aquí tampoco, no vamos a cambiar los títulos de los libros. Muchas gracias, Josefa. Nada, ha sido bacán. Muchas gracias y esperemos que esto ha hecho un poco de luz sobre las sombras que rodean nuestro país. Pueblo Soberano, nosotros Y vamos siempre hay a... que. Ujú.
y que siempre se vean el vaso medio lleno, a pesar de que a lo mejor tengamos un balde encima de agua, siempre es bueno Ve la luz, ¿no? Ve la esperanza. Ve el vaso. Oye, amigo, yo solamente para despedir este capítulo que tiene que ver con periodismo y comunicación, ahora googleé la frase bien para ver quién la había dicho, que una periodista de Chicago en 1918, cuyas iniciales son L.E. Edwardson, dijo una frase que a mí me marcó mucho y que tiene que ver con el periodismo de investigación. Y dice que una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. El resto son relaciones públicas. Esa es la frase que se acuñó y que es como una base para el periodismo, que el periodismo realmente es el periodismo de investigación. Eso del periodismo institucional, que el de la comunicación institucional, no, relaciones públicas. Separemos las cosas. Periodismo es el periodismo de investigación, es denunciar y es poner en la palestra lo que otros quieren que no se diga. Así que aguante toda la gente, aguante todos los colegas también que hacen periodismo independiente, porque sabemos que es una muy dura labor, pero como bien vislumbra Josefa, la gente tiene el poder de darle el fruto y rectificar este enorme trabajo que finalmente hoy en día es cada vez más difícil. Eso. Sí. Eso son mis palabras de cierre también, aprovechando que hable y que les vaya bien a todos. Yo llamo a toda la gente que ve y escucha que paguen en todas sus plataformas. Y a ustedes también. Muchas gracias, Josefa. Pueblo Soberano, los dejamos ahora con el boletín del colapso y con eso vamos a cerrar el programa. ¡Mua! Chao, que estén bien, que tengo que ir a alimentar a mis perritas. Querido Pueblo Soberano, estamos en el boletín del colapso luego de esa tremenda conversación con Josefa Barraza, a quien le damos nuevamente las gracias por habernos compartido un poco de su sabiduría y de ese ánimo esperanzador que tanto nos falta a nosotros de repente mirar un poco el vaso medio lleno o de tener un vaso que mirar, porque aquí de repente ni siquiera tenemos vaso, weón, no tenemos nada en este espacio oscuro que hemos denominado Que Paguen, tu podcast sobre contingencia política nacional e internacional, y que se oscurece más aún con este boletín del colapso patrocinado y traído por nuestro querido colaborador Carlos de la Fuente. Pitu, amigo, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo? Yo bien, gracias. Pero ya me han escuchado mucho a mí, weón. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás viendo las cosas? Chile, el mundo, la vida. ¿Qué tal? Cada vez más oscuro, pues, como siempre. Si nos vamos dirigiendo a Mordor constantemente. Pero en Mordor se destruyó el anillo único, pues, weón. Nosotros somos el anillo único, hermano. ¡Concha tu manga! Allá vamos, pues. El calentamiento global es Sam. Sí, yo creo que lo es. Puta madre, weón. Es inevitable. Puta y no van a llegar las águilas, ahí la dejo. Las águilas son extraterrestres. ¿Tú crees en inteligencia fuera de la Tierra? ¿En vida alienígena inteligente? Sin lugar a dudas. Es imposible pensar que somos la única vida inteligente. ¿Crees que su existencia está basada en el carbono? Lo desconozco. No sé nada de biología, o sea, no sé de biología, sé que estamos hechos de carbono y toda la weá. Pero no sé si en otras condiciones atmosféricas y toda la weá podría existir vida en base a otra weá. Quizás para otras formas como físicas, ¿cachai? Como climatológicas y weá. Quizás el carbono no sería tan pegajoso como es, pues. Entonces no serviría para hacer vida. Quizás sería, no sé, el azufre, pues, ¿cachai? No sé. Claro. Sí, yo he pensado lo mismo, weón. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Puesto que lo que vamos a hablar hoy en este boletín del colapso, nuevamente extraído del subreddit r/collapse de Reddit, ¿cierto? Ese tabloide horrible de internet, pero que también tiene bastante cosas útiles, realizado por el usuario Last Week in Collapse, en el cual este usuario cada semana recopila, ¿cierto?, algunos de los datos más importantes y deprimentes que han acontecido a nivel mundial, ¿cierto? Obviamente con el sesgo que impone ser nacido y criado en Occidente, pero que nos dejan ver un glimpse, un pequeño vistazo detrás del visillo de lo que está pasando fuera de nuestras fronteras y que son síntomas de que el sistema que nos comanda, que nos cobija y que nos tortura está cada vez destruyéndose más.
Pitu, partimos con Sri Lanka. ¿Qué me puedes contar sobre Sri Lanka, compañero? ¿Qué está pasando allá? Creo que ya hablamos de ella en el... Sí, en el boletín anterior. Exactamente. Habíamos hablado de que su moneda se había desvalorizado un montón porque no habían podido pagar una deuda externa gigantesca. ¿Y qué pasó ahora, amigo? Siguen en la misma, hermano, lamentablemente. Siguen siendo una referencia, de hecho. Están considerados, o sea, bueno, entiendo tus sesgos sobre Reddit, no lo voy a negar. Pero igual está siendo una referencia para cachar más o menos cómo va a quedar el mundo, pues. Está colapsando todo, se está cayendo, ya no hay combustible, la economía, como dijimos la semana pasada, sigue en pésimas condiciones. Ahora creo que tuvieron los empleados fiscales, todos los empleados fiscales, se les dio un día extra en la semana, como libre, ¿cachai? Pero Claro. es libre para poder hacer sus cultivos. Para poder Porque así- cultivar. Para cultivar así, hermano. Ya, jefe, acuérdese que me voy a tomar el miércoles porque tengo que cosechar los ajos, no sé, una hueá así. Claro, tengo que dar vuelta a la tierra. Eco. No, pues, ¿cachai? Entonces, quizás, no sé, pues, en nuestra realidad, quizás van a ser la sequía lo que nos va a hacer que nos tomemos un día más, pues, ¿cachai? Como, ya asegúrense de ir a bombear sus pozos porque si no, no van a poder tener agua, por ejemplo. Joder. ¿Cachai? Es la misma lógica, pues. Está acuático en Sri Lanka. Acuático. Sobre todo porque desde el 10 de julio, esto va a ser en la próxima semana, ¿cierto? Sri Lanka se va a convertir en el primer país desde 1970 en prohibir la venta de combustible de vehículos, ¿cierto? Para la gente común, es decir, para todos los ciudadanos de pie que no trabajen, por ejemplo, con combustibles como son los camioneros, por ejemplo, van a tener vetado el derecho de comprar combustible en las bencineras a partir del 10 de julio. Esto a causa de que, como decíamos en el boletín pasado, ¿cierto? El país básicamente ha explotado y no pueden financiar, pagar la deuda externa y además ya no van a recibir más créditos del extranjero. Recordemos que Sri Lanka es un país con más de 22 millones de habitantes cuyo valor del petróleo ha aumentado en abril del 2022 más de un 50% en comparativa con el 20% que estaba aumentando en diciembre del año pasado. Es decir, se ha duplicado el aumento en el valor del petróleo y que ahora más encima ya ni siquiera va a estar a la venta para los ciudadanos de pie que si tienen la suerte de ser empleados fiscales, se han ganado un día extra para ir a cultivar en los patios de sus casas. Qué terrible, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no eres un empleado? Yo no soy un empleado fiscal, weón. ¿Qué me pasaría a mí, weón? Yo sí. Ah, maldito, weón. No, no sé, hermano, sería terrible, pues. Colapsaría tu forma de existencia. Lamentablemente dependemos del combustible, más allá de todas las quejas que tengamos de la weá. Hay gente que necesita el combustible para generar lucas, para ir a trabajar, para ver a su familia. Cagaron, pues. Cagaron. Exactamente. Imagínate toda la gente que no sé, que necesita ir a la feria y solo puede ir en camioneta. Cagaron. Claro. Y son 22 millones de personas, hermano. Son caretas de gente. Son más que nosotros en Chile. Imagínate, weón. Así con Sri Lanka. Sri Lanka, weón. Sri Lanka, ojalá que. Un abrazo nomás, puro soberano de Sri Lanka, Sí. que la pasan como el forro. Y otro pueblo soberano que también repite. Aquí en el boletín, digo repite porque lo venimos cubriendo desde el programa fin de año que hicimos el año pasado, es Túnez. Túnez, que el año pasado, recordemos, el presidente Kais Saied destituyó a la Asamblea del Pueblo en el país, lo cual significó que se detonaran un montón de manifestaciones en contra del presidente que está buscando alargar su régimen, su periodo en el Poder Ejecutivo de forma inconstitucional. Esto viene ocurriendo desde el año pasado. Y ahora, la semana pasada, este señor Kais Saied lo que hizo fue despedir, ¿no? Despidió a 57 jueces. Efectivamente. ¿Qué consecuencia ha traído esto, amigo? Bueno, entre tantas otras, entre tantas cosas, entre tantos efectos, perdón, como están súper en las conspiranoicas de la gente de Túnez, están diciendo que habían hecho un complot para matar al presidente. Que estos jueces habían hecho un complot para matar al presidente. Sí, o sea, no, que los jueces estaban protestando y todo porque les habían quitado el poder
Cabe destacar que Kais Saied, como probablemente, yo no vi el capítulo, así que te pido disculpas, pero como probablemente comentaron en esa oportunidad, es un populista de derecha. Trump, imagínense a Trump en Túnez. Bolsonaro, un Bolsonaro cualquiera. Había diluido, como decís tú, la Cámara, ¿no? Como el Parlamento. Había destituido el Parlamento y ahora había echado 57 jueces porque estaban haciendo leyes en contra del pueblo. Dijo, no, que eran terroristas, weá. Así que la gente está protestando, está acuático. También se va a ir al carajo, igual que en Sri Lanka. Sí, bueno, efectivamente, el Parlamento lo que disolvió el año pasado, el presidente de Túnez, que allá se llama la Asamblea de Representantes del Pueblo, es un parlamento unicameral a cargo del poder legislativo allá en el país y que hasta el día de hoy todavía no está rigiendo. Weón, ¿qué pasa ¿cómo la veis con los caudillos? Con los caudillos ya sean de extrema derecha, extrema izquierda, ningún caudillo es bueno. ¿Cómo la veis con los caudillos que se siguen alzando, weón, en el mundo civilizado? Uno pensaría que estas son historias del siglo XX, weón, pero también hablan, ¿no? de una crisis democrática que estalla, que bulle en distintas esquinas. Sin ir más lejos, bulló en Estados Unidos en la administración anterior, weón. Efectivamente. Bolsonaro. Es que el problema es que yo creo que es porque son populistas, pues, por eso se ganan el voto. Hablando de eso, no sé si es adecuado para este espacio, quizás lo van a conversar en otro espacio, pero ¿qué pensáis del rechazo? Lo rechazo rotundamente. Lo rechazo para reformarlo, y mi forma de reformarlo es abrirle la cabeza y sacarle la piedra a la estupidez, que se puede sacar de repente por la nariz también. La nariz, un martillito, y sacarle la piedra a la estupidez a la gente que cree en el rechazo. No, estoy hablando de lobotomizar a la gente en realidad. Creo que estoy en contra, obviamente, un poco sí. Pero broma. Es broma, mis amigos del rechazo. Polo, te quiero. Pero Saludos. Pero creo que lo hablamos en el programa con nuestra invitada, creo, y voy a citarla, de hecho. Por favor. Creo que la gente, con tal de poder sustentar las ideas que tienen, se pueden agarrar de cualquier cosa, bueno. Entonces, si yo creo que el cielo es azul, si el cielo es azul, creo que si me dicen que el cielo es púrpura, weón, si el cielo es amarillo, cualquier orate que aparezca y lo respalde sin ningún argumento, para mí va a ser ley, pues va a ir a misa. Entonces, creo que obviamente el rechazo se agarra de eso para... Muy bien. Exacto, pero también creo que sus mentiras tienen patas muy cortas, weón. Y eso creo que es bastante positivo, weón. ¿Cachai? Sí, es cierto, porque de ahí uno puede explicarle a la gente por qué están equivocados, pues. Exacto. Pero, oye, caleta de gente escuchando y creyéndose. Está brígido. La campaña de desinformación está lamentablemente muy bien hecha. Pero ojo también con eso, amigo, weón. Ojo también con eso. Por favor. Onda, efectivamente, ¿cuánta gente está creyendo? ¿Cachai? Ojo también con eso, weón. Yo entiendo, voy a hablar de mi caso en particular. Uh-huh. Yo entiendo que quizás es un contexto diferente al promedio de la gente, pese a no ser tan extraño. Trabajo en una zona rural al interior de la provincia de Linares. Y caleta de gente, y no estoy hablando, es la mayoría, y además la mayoría más bulliciosa. Igual eso es peligroso. Hablando así puras barbaridades, sin fundamento, diciendo weas así como nada que ver, pero no tenía hambre, no había almorzado bien, así que no quise discutir, pero era harta gente, hermano. Yo creo que en mi escuela, que somos 50 por el 60% vota rechazo. Ya. Es un número alto, pues. Es un número alto, sí, pues, bueno. Por eso digo que quizás mi contexto no es el adecuado. No, o sea, todos los contextos son adecuados, pues son fractales de nuestra realidad, pues, bueno. Y por eso me da miedo, pues, bueno. ¿Por qué? Porque si son fractales, son potencialmente también
sea, no son potencialmente, son parte de la realidad, ¿cachai? Por supuesto. Que compone cada parte del fractal. Po. Entonces, esa weá puede ser replicable po, perfectamente. Y si es replicable, quizás ese 60% que hay en mi escuela, que espero sea menos. Yo estoy tirando un número así al voleo, pero no tan equivocado. Puede repetirse en Chile, po, weón, y esa va sería catastrófica. Sí, de más, pues, bueno, de más. Igual ahí lo interesante también es cómo nosotros, ¿cachai? Combatimos. Súper de acuerdo. Exacto, como nosotros combatimos, ¿cachai? El aprovechamiento, ¿cómo se dice? Sistémico, el aprovechamiento sistémico, ¿cachai? De la mala distribución de la información, pues, bueno, del cual se aprovecha cierta esquina de la política nacional, ¿cachai? Por Entonces, eso nosotros vamos a hacer talleres de información. de desinformación. No, de información. Ah, weón, me parece. Para mentira. Eco. Weón, me parece hermoso, ¿cachai? Es la Entonces, única forma. hay que ser reactivo ante esas cosas, ¿cachai? Está bien asustarse, pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Yes. Así que bien, qué bueno Como que este hayan hacer espacio. talleres. Con este espacio, ¿cierto? Con este espacio, que continuamos preocupados. No, aquí nos preocupamos, weón. Yo no me puedo ocupar de estas cosas, hermano, weón. Yo de estas cosas me preocupo y me horrorizo, como lo que está pasando en España, hermano. ¿Qué está pasando en España, Pitu, weón? Allá en... Me carga de que le digan la madre patria, weón. ¿Cómo le dicen eso, weón? Esa weón es No, muy la de madre. rechazo, weón. No, qué terrible. Y aparte, puta, yo no puedo hablar mucho. Voy a tapar mi nombre. ¿Cómo lo tapo? Ah, ¿por qué? Yo te lo tapo si querés, weón. Ahí está. No sale. Puta, en España la madre tierra, la madre patria, está brígido el calor. El calor, las olas de calor no cesan. Tal como funciona, como está pasando en todo el hemisferio norte. Po. Lo conversamos también la semana pasada, porque como todos saben, el cambio climático, perdón, va a ser noticia siempre. España se asa bajo terribles olas de calor, incendios forestales. En Italia, hermano, en la ciudad de Milán, se fueron de apagón por la cantidad de air conditioners, ¿cómo se llama eso? De aire acondicionado. De aire acondicionado, porque está demasiado brígido el calor. Joder. Ocupan, dicen, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿te acordáis que la semana pasada hablábamos de que se habían quemado pastizales y cosas de choclo? Dice que se formó un domo de calor, le llaman ellos, que es como no hay humedad tampoco, se produce aire caliente, ¿cachai? Y eso se eleva, pero no alcanza a elevarse bien por la La atmósfera. densidad. Entonces hace que se comprima y al comprimirse las partículas rebotan más, porque eso hace más calor. Hermano, y está brígido, se han muerto. ¿Te acordás que el año pasado en Canadá, para el lado Para la costa oeste. para la costa oeste, se habían muerto como unos mariscos, hermano, no me acuerdo qué eran, unos picoropos? Imagínate así como una mortandad de picoropos infinita. Y eso está pasando de nuevo este año y va a seguir pasando. De hecho, estaban diciendo que probablemente para el hemisferio en el cual habita mi querido compañero, sea el verano más frío de sus próximos años de su vida. Este De hecho, verano, el más frío. De hecho, yo ya puedo comparar mis veranos, pues. Y este verano ha estado exponencialmente más gentil, weón. ¿Gentil? Sí, en el sentido de que ha estado helado, weón. El verano pasado fue catastrófico, weón. Yo el verano pasado dormíamos con 2 ventiladores encendidos en nuestra pieza con Paulina y sin nada, lo que es nada de ropa. Onda sobre sábanas, ¿cachai? Y sopeado. Y este verano pijama y sin ventilador. O sea, rico, pero lo que decís tú, pues, weón, quizá el verano más frío de mi vida. Lo va a ser, está brígido el calor. Está acuático y en todos lados del mundo. Así que hay que esperar nomás cómo se venga. Lo decían los estudios, de hecho, hermano. Leí el año pasado, no sé si se habrá modificado, que de aquí a 10 años, no, que de aquí a 40 años, o un número así, no tan lejano, mi punto, Concepción iba a tener el clima de Coquimbo. ¿Concepción? Concepción iba a tener el clima Dios. de Coquimbo, por la desertificación. Oh. Yes. ¿Y para qué decir todo lo que está entre Coquimbo y Concepción? Sí, pues esa weá es como
todas las ciudades van a ser Antofagasta. Me cago, weón. Qué pesadilla, weón. Qué pesadilla, así que prepárense. Oye, siguiendo con el tema de los aumentos de la temperatura, ¿cierto? Está también en el boletín el hecho de que el glaciar Thwaites, no sé cómo se dice, es Thwaites. Thwaites. ¿Cómo será? Thwaites. Yo lo pronunciaría Thwaites. Glaciar Thwaites. El glaciar Thwaites es, para los que no saben, como yo, que no sabía hasta que armamos este boletín, es el glaciar más grande de la Antártida. Es decir, es un bloque de hielo gigantesco, es una puta ciudad de hielo que está flotando en algún punto de la Antártida, pues, weón. Y como el glaciar más grande de la Antártida, obviamente impone respeto. El tema es que se hizo un estudio que demostró que el glaciar se va a derretir por completo en 4 años, amigo. ¿Qué me... Conchita madre. Yo me acuerdo, como hablamos la otra vez, te acordé que yo te decía que las cosas como que iban desencadenándose más rápido o la gente se iba dando cuenta y se estaban haciendo más investigaciones. Exacto. Hasta hace pocos años se decía, no, de aquí a fin del siglo se va a derretir. Y ahora, así te dicen que en 4 años se va a derretir. Hermano, todo es demasiado rápido. Así que está acuático. Bueno, sé que es una comparación odiosa porque es gringa, lo cual es ridículo porque lo voy a ocupar de referencia y no sé cuánto es, pero el glaciar Thwaites, que es muy grande, efectivamente es como del porte del estado de Florida en Estados Unidos. Este es bastante grande, ¿no? Debe ser bastante grande, porque debería ser, no sé, 4 Coquimbos, pero no lo dice. A ver, dimensión, voy a buscar dimensión. A ver, ¿de qué porte es? Mide 80 millas, weón, 120 kilómetros. 120 kilómetros. Y tiene una profundidad de 1 kilómetro 200. Esa es la profundidad que tiene el glaciar, güey. 3.900 pies. Entonces tiene como un diámetro de 120 kilómetros y una profundidad de 3.900 pies, que es 1 kilómetro 2. Es como subir a Andacollo de hielo. Exactamente. Es muy grande y esa va a derretir de aquí a 4 años, así que hermoso. Ánimo. De hecho, también sale en el boletín que debido a la subida del mar se espera que haya un tsunami en el Mediterráneo, cosa que es imposible porque es imposible que el agua llegue hasta allá, pero como va a subir el nivel del mar, inevitablemente se espera que hayan tsunamis, y está claro que esas ciudades no están hechas para los tsunamis, si nunca han tenido un tsunami en su historia. Por supuesto. Así que ánimo. Las costas italianas y las costas francesas, las bellas y cálidas costas italianas y las costas francesas, tienen que prepararse para unas subidas de agua. Así como ya lo está enfrentando Bangladesh, ¿cierto? Que está sufriendo unas inundaciones terribles, las peores inundaciones en la historia del país, que han forzado el desplazamiento de cerca de 4 millones de habitantes, bueno, a causa de la alza de los niveles del mar, bueno, de los ríos. Bueno, recordemos que Bangladesh es un país delta, que se dice, es decir, hay una coyuntura de varios ríos que están allá en la frontera entre India, ¿cierto? Al sur de India, donde está Bangladesh. Entonces, ha estado quedando la cagada, hermano. ¿Qué me puede contar de esto, man? Bueno, eso está pasando en todo Asia en general. Las inundaciones están acuáticas. Bueno, ni siquiera en Asia, hermano, en Oceanía igual. Australia, por ejemplo, forma parte del mismo, o sea, obviamente no está en el mismo continente, como así, yo sé que está en Oceanía y el otro está en Asia, pero las inundaciones están afectando todo ese lado. También en Australia se ha tenido que desplazar mucha gente. En Guangdong, en China, lo mismo, hermano. No sé, lo más penca de todo es que esa agua no se puede como juntar, No, pues. ¿Sí? Es como cuando llueve aquí en la ciudad y necesita que nieve en la cordillera, solo hacen daño. Así que caen donde no son necesarias, pues. Y de una forma que no son necesarias, que son dañinas, pues. Exacto, que no son dañinas, somos nosotros los dañinos, pero para la vida de la gente es dañina, pues. Pasamos de la peor crisis de inundaciones en los últimos 100 años en Bangladesh a hablar del COVID y hablar de las enfermedades. Pitu, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo nos hemos estado pudriendo en las enfermedades? Se mantiene la pandemia por COVID,
No bajen la guardia, por favor, queridos audio escuchas. Hermano, hoy día estábamos ayudando a un amigo a cambiarse de casa y uno de los buenos que estaba ahí dio hoy día mismo positivo a COVID. Así que puede En que cuarentena. esté incubando algo en estos momentos. Por segunda vez, hijos de puta. Oh. Prosigue, perdón. Dicen, como le pasó a tu amiga que nos comentaste la semana pasada, Ujú. que las reinfecciones son más severas. Así que espero que no. Espero que no tengas nada. Gracias. Ánimo. Bueno, en la misma lógica se mantiene la pandemia de long COVID. Se ha considerado como un evento de deterioro masivo, toda vez que entre el 10 y el 30% de los sobrevivientes, como tú y yo, de COVID, puede terminar sufriendo de long COVID, como tu amiga. Fuck. También le han llamado un evento de discapacidad masiva, porque como lo mencionamos la semana pasada, la gente de verdad, debido al long COVID, puede quedar sin la capacidad de ser autosuficientes, pues no pueden trabajar muchas veces, ¿cachai? Mejor, ¿nos Y podéis recordar bueno, lo que es el long COVID para los que lo escuchan por primera vez? por supuesto, el long COVID es básicamente las posibles secuelas del COVID. Eso implica instancias, por ejemplo, de cansancio, fatiga, no sé, pues hay gente que todavía no recupera el olfato, hay una cosa que se llama como neblina mental, le dicen los gringos, en el cual te cuesta pensar, uno está confundido. Entonces, por ejemplo, no sé, pues imagínate a alguien que trabaja en estadísticas y tiene que hacer así como un informe. No va a pensar a la misma velocidad, pues, ¿cachai? Entonces puede que quede incapacitado y lo echan, pero no lo pueden echar por disability, por enfermedad, ¿cachai? Entonces no le dan pensión. Claro. Por eso es un riesgo la weá, pues, ¿cachai? Por eso de verdad le dicen que es un evento de deterioro masivo. Es potencialmente demasiado brígido. La gente hace como que no le importa, pues. O no le importa, que igual es brígido. Por eso les digo a toda la gente, y a usted igual, querido, y a alguien que escuche y vea esto, que por favor mantengan las medidas, pónganse sus mascarillas, anden con su alcoholcito gel, porque si no les da long COVID, les puede dar COVID, y si no les da COVID, le da monkeypox. Ay, ¿qué Está pasó ahora guático, con weón. el monkeypox, hermano? ¿Qué pasó ahora? Monkeypox, la viruela del mono. La viruela del mono, perdón, sí. Está brígida la viruela del mono todavía. Hasta el 25 de junio, contra todo pronóstico de todos los... O sea, no contra todo pronóstico, contra todos los pronósticos. O sea, contrario a lo obvio y necesario de la situación, la OMS no la considera una pandemia. Todavía no lo considera pandemia. Sin embargo, la Red Mundial de Salud sí lo hizo durante la semana pasada. Sí la reconocieron como pandemia y todo lo que eso significa, con todas las... de hecho, en Chile, si mi memoria no me falla, esta semana, o la semana pasada, declararon Alerta sanitaria. Alerta sanitaria. Y todo lo que eso significa, pues invertir lucas, generar proyectos, disponer de camas, disponer de clínicas si es necesario, ¿cachai? Por suerte se está haciendo algo, pero está brígido el monkeypox. Como se los dijimos la semana pasada, son los mismos cuidados que con el COVID. Los mismos, hermano. Te podéis pegar la hueá por gotícula. El death rate, ¿cómo se dice eso? La mortalidad. La mortalidad. La mortalidad sigue siendo baja, por suerte. Solo ha muerto hasta ahora, que se sepa, una persona, lamentablemente, a nivel mundial, pero es ser una persona con su sistema inmunocomprometido. Ya. Entonces, por suerte no es tan mortal, pero tengan cuidado igual. Les sugiero que ocupen su mascarilla y mantengan los cuidados. La pandemia sigue, hermano. Solo se van sumando enfermedades. Sé que ha sido como penca y como la mierda estos últimos 2-3 años, pero por favor, cuídense, queridos radioescuchas. Oye, ¿y qué está pasando con otras enfermedades de tiempo remoto, weón, como el polio, weón? Se encontró polio, no sé si cacharon, pero se encontró polio en las aguas negras, básicamente, en el desagüe de Londres, cosa que no pasaba hace años, que supone que estaba erradicada y todo. Eso lo hacen, no sé si en Chile lo hacen, ahora que lo conversamos, no sé si en Chile hacen una evaluación de como que miden eso en el agua, pues, ¿cachai? Yo me acuerdo que no me acuerdo si en Estados Unidos o en Londres también lo habían hecho para cachar los niveles de COVID que había. ¿En el agua? Entonces, en el agua, sí, medían así como, no aumentó la cantidad de COVID o no disminuyó la cantidad de COVID para saber como indicador también. Pues. Y en esa misma lógica encontraron polio, por mano. ¡Encontraron polio!
qué mierda, ¿cachai? Está igual de cuático, así que cuidado. ¿Sabéis qué otra cosa apareció? ¿Qué Una pasa? noticia. No. Encontraron fiebre tifoidea, la bacteria que produce la fiebre tifoidea, pero que ahora además era resistente a los antibióticos. Pero maravilloso, pues, evolución creo que se llama eso. Así mismo, po. Y bien por la evolución, pero mal por nosotros porque es una enfermedad, es una enfermedad que nos va a afectar igual, po. Así que póngale, bueno, también lo mismo con la salmonela, también encontraron salmonela resistente a los antibióticos. Eso es porque la gente toma amoxicilina, porque sí, pues, weón, y no se toma la amoxicilina los 7 días que dicen, sino hasta que se le pasan los síntomas, ¿no? Porque si no funciona la weá, porque eso hace bacterias resistentes a los antibióticos. Exacto, Hace mucho weón. daño, weón. Sí, bueno. Así que por favor, gente, no se automedique. Y si le da salmonela, yo tuve salmonela, si le da salmonela, Salmonela. yo tuve salmonela, sí. Si le da salmonela, disfruten los sueños febriles. Eso es todo lo que puedo decir. Voy a decir una estupidez. Yo he tenido muchas enfermedades muy letales, a lo largo de mi vida, entre ellas el COVID. Y la salmonela, dos de las que hemos hablado ya en este momento. No he tenido polio. Solo te falta la polio. Y los monkeypox. Hay que, dentro de lo mierda que es, y como, no lo voy a decir, güey. Hay que disfrutarla, los sueños febriles. Los sueños febriles hay que disfrutarlos, güey. Hay que disfrutarlo, güey. Si sobrevivimos, después son un recuerdo chistoso. Igual me acuerdo de mis sueños febriles, también lo recuerdo con mucho afecto. Igual ¿Sí? en ese momento no se sentía bien, pero... No, si son como el pico. Son como las weas. Son como el pico, Son son como el pésimos. pico. Yo me acuerdo que con salmonela yo estaba... como una ex así. Estaba con salmonela. Cuando yo estaba con salmonela, estaba en la cama de mis padres. De hecho, bueno, de hecho, estaba en la cama de mis padres con una pata en el más allá. Y yo me acuerdo que tenía 45 de fiebre. 45. Hermano, tenía 40. Yo después Hermano, ¿qué naciste en Afganistán? Weón, yo le pregunté a mi mamá después, mamá, es verdad. Y mi mamá, weón, te juro que tenía 45 y yo me estaba asando vivo, weón. ¿Hicieron Y papita? me pusieron de todo, hermano, me pusieron de todo. Y de hecho, en un momento el doctor fue como, weón, tenemos que esperar lo mejor. Le dijeron a mi papá. No, mames. Así como, ya así, hicimos todo, feo. hicimos todo lo que hay que hacer, ahora hay que esperar lo mejor, pues, weón. Y en ese esperar lo mejor yo estaba drogado hasta el pico y ya, güey, estaba muriendo en la cama de mis padres, weón, y entró el que era como mi cuñado en esa época, ¿cachai? Y el weón como que se paró en la puerta, pues estaba como parado en la puerta, entonces yo lo tenía medianamente lejos porque la cama de mis padres era grande y yo estaba para el hoyo, pues, weón, si tenía el cerebro calcinado, pues, weón, por la fiebre, entonces tampoco podía dormir porque estaba más muerto que vivo, entonces tenía una percepción de la realidad horrible. Aparte soy ciego, entonces por mi deformación ocular yo percibo la luz de una forma muy extraña. Entonces estaba para la cagada, hermano. Estaba para la cagada. Me imagino. Y de repente miro la puerta, ¿cachai? Porque escucho pasos, ¿cachai? Que los pasos me retumban en la cabeza, weón, como unas frecuencias bajas horribles, weón. Y yo digo, weón, no caminí, no sé quién eres, no caminí. Y miro, y por la puerta entra uno de estos como marcianos de Roswell. ¿Cachai? Como... Sí, un gris. Un marciano gris, la granja McPherson, secuestro extraterrestre, cabezón, ojos negros grandes, dedos largos, semidesnudo. No, desnudo en su totalidad. Entra, pues, weón, a la pieza de mis padres, pues. Y yo así, weón, este es mi final. Así me voy a morir, secuestrado por unos extraterrestres, pues, weón. Ya, puta. Fui a la Ahora. Sí, ahora. Claro. Y el weón se sienta en la cama, se sienta como en el borde de la cama, ¿cachai? Así como largo como era, como que sus manos caen sobre la cama y sus dedos como que se estiran, ¿cachai? Sobre la frazada, weón, o sobre la sábana, me imagino que estaba solo con sábana. Sus dedos se estiran, ¿cachai? Así largo, y pasa de tener como 5 dedos a tener como 6, 8, 12, ¿cachai? Y yo, por la perspectiva distorsionada que tenía, no cacho dónde empiezan sus dedos, era como una masa grisácea, weón, donde salían dedos, porque se estiraban hacia mí, pues, weón. Y el weón viene y con una voz terrible alienígena, que yo creo que el texto es el texto que mi cuñado de esa época dijo de verdad, weón, que me dice, Roy, ¿estáis bien? Pero lo dice como con... Roy, ¿estáis bien? Pero lo dice con una voz alienígena a cagar.
alienígena a cagar y sus dedos se acercan a mí. Y yo no, el weón se estaba estirando, no sé, para hacerme cariño o algo, qué sé yo, Digo, weón. así como para moverte las papitas, para cambiarte Claro, si darme un apoyo, alguna weá, pues, weón. Y yo sí le empecé a gritar, ¡no! Voy a sacarme esta weá, voy a reventar la weá. Le empiezo a gritar, ¡no! ¡Déjame! Y el weón se fue, así como que ya me dijo, no, weón, y se fue, pues, weón. Así que disfruten los sueños febriles si les da alguna de estas enfermedades. Oye, tengo una pregunta, nada que ver nuevamente, pero ¿has cachado que como el miedo a que te hagan algo los extraterrestres igual es recurrente? Pues, weón? Como que hay harta gente que tiene pesadillas con esas cosas. Sí, weón. ¿Has cachado que, por ejemplo, ya contra los vampiros están las balas de plata y el ajo? No, pues contra los hombres lobos la vale plata. ¿Sí? Contra los vampiros están las estacas. Ah, de las estacas, los ajos, Sí, está weón. Ya, Los no sé, zombies contra el dispararle a la espíritu está cabeza. sal, está la sal. Claro, el agua Con marcianos bendita. no hay nada, pues, weón. La canción de Mars Attack, pues, weón. Pero eso funciona contra ellos, ¿no? Solo contra esa raza, pues, weón. Ojalá no invada esa raza. ¿Cuál es la canción de Mars Attack? No me acuerdo la canción, es una canción de una viejita, weón. No me acuerdo la canción, weón. Rígido. Pero eso estaba pensando. Debería existir una weá que sea así como genérica. Bueno, ay, qué desvarío. Bueno, en la guerra de los mundos, a los marcianos los matan las bacterias, pues, weón. No, yo pensé que las mataba el oxígeno. No, lo matan los microorganismos de la Tierra. Los buenos no están preparados para los microorganismos. Los mata la monkeypox, pues, weón. Somos los alienígenas entonces. Exacto, pues, weón. Oye, Bueno, dos cosas terribles, weón. Lo primero es que creo que, bueno, lo primero que vamos a hablar es la crisis que, bueno, ya gracias a Dios se cerró en Ecuador. Ecuador que pasó 2 semanas de duras protestas, ¿cierto? Una paralización total, weón. Se decretó un estado de excepción por 30 días en las regiones cercanas a la capital, que después se expandió a las regiones circundantes de las regiones cercanas a la capital, weón. El presidente Lazo, Guillermo Lazo creo que se llama, sí. cagado de miedo, weón, atrincherado en Quito, weón, porque todo el pueblo soberano de Ecuador se está levantando en su contra, weón. Sobre todo encabezado, ¿cierto?, por los pueblos originarios, por las primeras naciones ecuatorianas, Efectivamente. que reclamaban, ¿cierto?, que se estaba generando un alza inconmensurable en los combustibles, weón, y en ciertos alimentos, weón. Bueno, ¿qué pasó en la última semana, ¿cierto? Después de sendas protestas, por fin, aparentemente se ha llegado a un diálogo, a un acuerdo, a un cese de las manifestaciones entre el gobierno de Lazo, ¿cierto? Y las fuerzas en disputa, las fuerzas protestantes, Juan. Pero convengamos que esto también es sintomático, ¿no? De lo que está pasando, a nivel global, digámoslo, a nivel occidental respecto a los combustibles, al caos. Yo me imagino, bueno, estando en Chile, cuando estuve ahora hace poco, de que hubo un momento en que se paralizó el alza del combustible, que fue un poquito antes de la cuenta pública, y en la cuenta pública el presidente reveló que los buenos habían inyectado una trácala de millones de pesos para poder evitar el alza de los combustibles y la baja del queroseno en particular, porque ahora como se viene el invierno, bueno, ya está el invierno. Entonces, claro, yo me imagino que los gobiernos deben estar tratando de replicar o de seguir la misma estrategia. Por ejemplo, acá, de hecho, bueno, no sé, acá en Canadá, caché que estábamos en una alza ingente, weón, de los combustibles, ahora se paralizó por fin, weón, después de, weón, la weá subía todos los miércoles, mal. ¿Y eso fue por gestión del gobierno igual? No lo sé, no lo he investigado, pero probablemente sí. Probablemente sí. Entonces igual es... Perdón. No, dale, ¿qué afán? Ese afán del Estado de seguir pagándole a los privados, weón. Es complicado el tema, pues, weón, porque lamentablemente no ¿Cómo podríamos tener petroleras gubernamentales, pues, weón? Si no generamos petróleo, pues, weón. ¿En Canadá? No, pues. Chile tampoco. Claro, es cierto. ¿Cachai? No, sí, yo entiendo el punto, pero la cooperación.
Es verdad. Tienes razón, tienes razón. Bueno, y esto obviamente, como siempre, es un fractal del mundo, ¿cierto? Ya que el gasto mundial en proyectos asociados al carbón, weón, como las termoeléctricas, ¿cierto? Va a aumentar en casi un 10% en este año como consecuencia de la falta de combustibles, que fue uno de los factores que desencadenó esta serie de manifestaciones en Ecuador. Amigo, ¿cómo ve usted el escenario de la falta de combustible, weón? También lo que Alemania amenaza, ¿cierto? Con poder acercarse a un colapso a causa de la ausencia de gas que viene por parte de Rusia, exacto. ¿Qué opina usted? Gazprom, que es la empresa rusa que da gas, informó hasta la semana pasada, antepasada, que había reducido ya en un 40% la cantidad de gas que mandaba para Alemania. Y eso está imposibilitando que los proyectos funcionen, pues, si la economía se basa en el petróleo, básicamente. Pues. Así que se viene cuático. Lo mismo está pasando en Ghana, Tailandia, Grecia, Ecuador, como hemos conversado, como muy bien informaste hace un rato, en Sri Lanka también, que hemos conversado, en Bangladesh, etcétera. Y además, como decís tú, Roberto, imagínate qué hubiera pasado en Chile si Boric no hubiera pagado, básicamente, no hubiera pagado la fianza. El estallido facho, weón. Y siguen aumentando, pues, hermano. Sí, aquí, tal como tú mencionas que todos los miércoles sube, aquí todos los jueves sube. Y no ha parado de subir. No ha parado de subir. También lo hemos conversado la semana pasada. Va a llegar un momento como en Sri Lanka en el que la gente no va a poder. No, como en. Sí, en Sri Lanka que la gente no va a poder ir a trabajar. Porque no te van a vender. Exacto. Bueno, y ahora ustedes ya están con el dólar cerca de Lucas. Sí, eso creo que es una cifra histórica, weón. A ver, ¿en cuánto está? Sí, está a 900 y tanto la última vez que lo miré, weón. 900 y tantos pesos el dólar norteamericano, weón. A ver, peso chileno, dólar, pues, weón. 932,58. Weón, 932, hermano. Es demasiado. Yo nunca lo había visto tan alto. No, yo tampoco, weón. Una cifra histórica, me preocupa. Me aterroriza, la verdad, bueno. Bueno, y hablando... Mira, disculpa. No, dale. El 2 de junio, hace un mes, estaba en 813. Subió 120 pesos en un mes. O sea, de aquí a julio, a fin de julio, mediados de julio, lo tenemos en Lucas. Lo tenemos en 1100. Ya valimos. Oye, ya está bien, es el colapso. El colapso, por supuesto. Y este es el boletín del colapso. Y vamos a cerrar, ya que estábamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hubo una polémica, weón, sí, severa bastante. En Estados Unidos. ¿Qué pasó, amigo? Cuénteme. Bueno, para los que han estado un poco más pendientes de las noticias, hubo un juicio muy importante en el cual se llama Roe versus Wade, si no me falla. El otro día leí un chiste, o sea, no un chiste como una persona que creo que estamos haciendo, pero una persona decía así como, oye, ¿qué pensáis de Roe versus Wade? Y dice, no me gusta el boxeo, nada que ver. No, estaba pasando Roe versus Wade, entonces resulta de que han habido varios hitos históricos de redundancia en la historia de Estados Unidos que han permitido que en 1970 y algo, no me acuerdo qué año en particular, las mujeres tuvieran el derecho a abortar. ¿Cachai? De ahí que salgan iniciativas como Planned Parenthood, algo así creo que se llama, que te dan las pastillas, te orientan, más weas también, ¿cachai? Paternidad programada, pues, bueno. Justamente, la paternidad programada. Exacto. Era un derecho a abortar, ¿cachai? Y resulta de que la semana antepasada hubo este juicio en el cual se revocó eso. Y las mujeres ya no es un delito, ya no es un derecho de toda la nación. Le corresponde a cada estado decidir sobre legislar eso, ¿cachai? Entonces hay estados que son muy fachos, pues, muy fachos. Los estados republicanos, pues, Texas, imagínate todo eso. Florida, ¿no? Florida, no, ¿o no? Florida es demócrata. No lo sé. A ver, voy a buscar por mientras, dale nomás. Entonces resulta de que lamentablemente hay muchas mujeres que va a ser ilegal para ellas que aborten. Y está generando caos en Estados Unidos. Hay llamados a no celebrar el 4 de julio, que es el 18 de septiembre chileno,
Y está acuático, está acuático, está acuático. Esperamos se sigan movilizando, la verdad. Esperamos que todos, porque igual están quitando un derecho humano, ¿cachai? Entonces es muy brígido, es muy, muy brígido. Yo entiendo que lamentablemente es una pelea gringa, pero igual sienta precedente, un precedente Sí, po. potencialmente peligroso, ¿cachai? Para bien o para mal, no. Lamentablemente, mejor dicho, no voy a ocupar una palabra que no es. Estados Unidos es un referente, pues, bueno. Entonces puede que muchos países, como Chile quizás, imagínate, llega en la segunda, o sea, la primera persona después de Boris, viene con esta misma lógica y abole todas las cosas que se han avanzado. Entonces, lamentablemente es un peligro, es un antecedente muy malo, muy, 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 muy malo. Es un retroceso democrático, weón. Exactamente. Sí, es un retroceso, weón. Es como que el día de mañana legalicemos la esclavitud, ¿no? Así mismo. Un retroceso, weón. Un retroceso en luchas históricas, weón. Entonces, las condenamos aquí efusivamente y esperamos que los estados escuchen a la voz del pueblo norteamericano, porque, weón, como decís tú, weón, lamentablemente Estados Unidos están todos los ojos puestos ahí, weón. Bueno, Así que, oye, Florida en la última elección ganó Trump ahí en Florida. Así que bueno, ya está. Con un 51%. Sí, harto. Así que bueno, ahora queda en manos de los gobiernos federales saber cómo se va a solucionar esta trama. Trama que vamos a seguir obviamente revisando acá en el Boletín del Colapso y por supuesto también en nuestro programa. Con esta dosis de depresión, vamos a cerrar este programa cuya primera mitad estuvo llena de luz y cuya segunda mitad ha estado llena de delirio. Querido Carlos de la Fuente, Pitu, ¿unas palabras para cerrar? Muchas gracias, lamento todo. No. Lamento darle esta información, pero siento que tenemos la obligatoriedad, no sé cuál es la palabra, voy a dar otra palabra, para informar. Un pueblo informado es un pueblo que puede actuar. Y actuar es importante para poder asegurarnos los mejores años que nos quedan. Así que aprendan esta información y eso, vamos a vernos la próxima semana. Muchas gracias por el espacio, Roberto, un gusto, como siempre, un placer. Que vaya muy bien. Siempre es un gusto, amigo, y siempre es un gusto también estar aquí comandando este naufragio comunicacional. Esto ha sido Que Paguen, querido pueblo soberano. Nos estaremos viendo en 15 días con la revisión quincenal, ¿cierto? Que hacemos sobre lo que ha pasado en el último mes en nuestro país, en el extranjero. Y bueno, estaremos también aquí con nuestro boletín, ¿cierto? En 15 días más, trayéndoles un poco de depresión y, ¿por qué no?, también un poco de risa dentro de Es necesario, es la única forma. dentro de lo que nuestras herramientas emocionales nos permiten. No queda otra. Exactamente. Así que, pueblo soberano, esto ha sido una nueva entrega de Que Paguen. Muchas gracias por estar ahí. Un día más, queridos, queridas, querides. Recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que paguen. Cuídense mucho. Está bien.